Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Taicho capítulo 6. Capítulo 5. Crece la sospecha resumen. Aunque Naruto pensó que había engañado a Hiruzen, el Hokage no ha olvidado su conversación, y el repentino salto en habilidades de Naruto le preocupa. Notas. Hola a todos, no hay mucho que decir aquí. Este capítulo es bastante corto. Tiene lugar después del último capítulo, pero un poco antes del siguiente. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo Ako y el origen. Capítulo 5. Creciente sospecha, una cortina negra como la tinta había caído sobre Leaf Village. Pequeños puntos de luz cubrían el cielo, y la luna de verano colgaba baja en el cielo, un centinela blanco gigante. Su luz plateada entraba a través del banco panorámico de ventanas fuera de la oficina del Hokage y se mezclaba con las luces amarillas artificiales. Hiruzen estaba sentado detrás de su majestuoso escritorio leyendo varios documentos junto a la luz eléctrica. Su expresión se volvió cada vez más perturbada cuanto más leía. Eran informes recientes de los antiguos y actuales profesores de Naruto. La combinación detalló un marcado aumento en sus habilidades. A pesar de lo que el propio Naruto había expresado hace unos meses, estaba claro que incluso entonces sus habilidades estaban mostrando un aumento notable. Tatsuya no lo dijo abiertamente, pero estaba claro que el hombre sospechaba que Naruto estaba recibiendo tutoría. Hiruzen conocía al hombre lo suficiente como para leer entre líneas de su informe. No pudo evitar estar de acuerdo con el hombre. Naruto había subido rápidamente en la clasificación en su segundo año. Francamente, lo único que lo mantuvo en segundo lugar fueron sus pésimas calificaciones en el primer año. Sin mencionar que una cosa específica se le quedó grabada en la mente. Cuando le preguntó a Naruto sobre el ejercicio de pegar hojas hace meses, mintió acerca de dónde lo aprendió. En ese momento quiso descartar como nada cuando Tatsuya presentó los informes por primera vez. No estaba tan seguro de que esa fuera una opción. Aquí solo se podía sacar una conclusión. Alguien le estaba enseñando a Naruto y, por alguna razón, no quería que la gente lo supiera. Solo había una persona a la que se le podía ocurrir como sospechoso que tenía la capacidad y la motivación para aumentar las habilidades de Naruto tan rápidamente. Danzo Shimura. Entrenar en secreto a Naruto estaba en línea con el modo de sus antiguos rivales. No podía permitir eso. Tenía que descubrir si era verdad. Sus ojos se dirigieron a la fila de fotografías en su pared. Las imágenes de los 4 Hokage de Leaf. Junto a su rostro, mucho más joven, había un hombre con cabello rubio desordenado y ojos azules. Tenía un parecido sorprendente con Naruto. Hiruzen no pudo evitar la sensación de que el hombre lo observaba. Lo juzgó por cómo manejó la educación de Naruto. Aunque sabía que era principalmente su propia culpa. Hiruzen no era tonto. Sabía que, en muchos sentidos, las medidas que había tomado para proteger a Naruto también lo habían perjudicado. El niño tuvo que crecer solo e ignorante de su herencia. Un alto precio por ocultar su identidad, aunque lo consideraba justificado. No le tranquilizó mucho. Naruto se había sentido miserable hasta hace poco, y la culpa podría recaer directamente sobre los hombros de Hiruzen. Casi le hizo dudar en investigar. Casi. Danzo arruinaría cualquier posibilidad que tuviera Naruto de ser feliz. Pero esto está demasiado lejos. Si Danzo está entrenando a Naruto, tengo que ponerle fin sí. Se lo debía a Naruto y a sus padres fallecidos. Tenía que asegurarse de que estaba bien. El susurro del aire desplazado lo sacó de sus pensamientos. En el mismo instante, un hombre apareció frente al escritorio de Hiruzen. El hombre rápidamente se arrodilló ante él. Vine lo antes posible, señor Hokage. El hombre dijo. El cabello negro y rizado enmarcaba una máscara blanca inexpresiva con forma de cuervo. Tranquilo, Shisui. Respondió Hiruzen. También puedes quitarte la máscara. Shisui se apresuró a obedecer. Se levantó y se quitó la máscara con un movimiento suave, revelando un rostro juvenil. Con solo 15 años, Shisui era fácilmente uno de sus Anbun más poderosos y confiables. Igual que su padre. Gracias, señor Hokage. Si no le importa que le pregunte, ¿por qué me llamó tan tarde? ¿Es urgente la misión que tienes? Preguntó Shisui. No me importa en absoluto. Hiruzen dijo sacudiendo la cabeza. No diría que esto es urgente, pero sí bastante importante. Se tomó un momento para reunir los papeles que había estado mirando en una carpeta. También contenía otras calificaciones e informes de Naruto, así como información general. Dime qué ves aquí.
Se los entregó a Shisui, quien no pudo ocultar su sorpresa cuando lo abrió y vio una foto de Naruto. Los ojos del niño cambiaron de verde a rojo. Su Sharingan giró rápidamente mientras hojeaba los archivos. Le permitió procesar la información mucho más rápido que Hiruzen. Yo diría que Naruto ha dado un salto improbable en su habilidad. Él respondió. Hiruzen asintió con satisfacción. Bien. Entonces deberías entender por qué te estoy asignando que lo sigas. Quiero que averigües quién lo está entrenando y por qué. No hay límite de tiempo para esta tarea y espero que tenga prioridad sobre su otra misión. Por ahora, Itachi tomará el relevo. Asegúrate de que nadie te descubra. Comprendido. Empezaré mañana. Dijo Shisui. Bien. Eso será todo por ahora. Respondió. En el momento del despido, Shisui desapareció tan pronto como llegó. Una vez más se encontró solo. Hiruzen se giró para mirar por las ventanas y contemplar su aldea. Era una vista hermosa, bañada en una luz plateada. Una de las ventanas estaba entreabierta para dejar entrar el aire fresco de la noche. Podía sentir que el cansancio del día lo estaba alcanzando. Sentía los ojos como plomo y le dolían terriblemente las articulaciones. Ser Hokage era un trabajo estresante. Especialmente en tiempos como estos. Demasiado estresante para alguien de su edad, si era honesto. Su mente se desvió hacia el asunto más urgente. El clan Uchiha. Un profundo suspiro escapó de sus labios. En retrospectiva, trasladarlos a un distrito en las afueras de la aldea fue un gran error. En ese momento, lo había aceptado simplemente para apaciguar a las personas en el liderazgo de la hoja que sospechaban del clan después del ataque del 9 colas. Era un riesgo calculado. Había esperado que Fugaku suavizara las tensiones, como siempre lo hacía. En el pasado, Fugaku siempre había sido firmemente leal a la hoja. Ese fue su mayor error. La reubicación forzada fue demasiadas bofetadas en la cara del hombre orgulloso. Ojalá podamos resolver esto pacíficamente. Me estremezco al pensar en lo que sucederá si no lo hacemos. Pensó para sí mismo. Honestamente, alguien más debería encargarse de esto. El asiento del Hokage era el trabajo de un joven. Sin embargo, no le quedó más remedio que seguir adelante. Ninguno de los estudiantes que le quedaban tenía ningún interés en ello y nadie de las generaciones más jóvenes estaba calificado para asumir el cargo. Por ahora, debo continuar al menos un poco más. Notas. Bueno, ahí está el capítulo 5. Como puedes ver, Hiruzen está empezando a sospechar. Me pregunto qué resultará de esto. Tendrás que descubrirlo en los próximos capítulos. Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Taicho capítulo 7. Capítulo 6. El cuento de un abuelo, entra el 9 colas resumen. Tras el primer intento de Naruto de aprender Shadow Clones, Madara reflexiona sobre lo sucedido y sobre el futuro. Mientras tanto, Naruto conoce a alguien que no esperaba. Notas. Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo de Reversión. Este capítulo incluye algunas escenas rehechas, así como una completamente nueva que agregué que da una ligera idea de Madara y cómo se siente con respecto a todo. Espero que lo disfrutes. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo Ako I. El origen. Capítulo 6. El cuento de un abuelo, entra el 9 colas, había humo por todas partes. Una neblina blanca e inodoro había envuelto el bosque que los rodeaba. Ni siquiera un solo rayo de sol pudo atravesar la nube. Con ello llegó una sensación pesada en el aire, la sensación del chakra de su nieto. La enorme ola de chakra que liberó Naruto fue impresionante. Haría que la mayoría de los Jonin se detuvieran. Madara sonrió con orgullo. Aunque Naruto se parecía mucho más a su madre que a Minato o a él mismo, no se podía negar que compartía su potencial latente incluso si no era un genio tradicional. Aunque ese matiz malicioso escondido entre ellos le hizo dudar. Un chakra siniestro que le resultaba demasiado familiar. Entonces, usó tanto chakra que el sello comenzó a extraer el chakra del 9 colas. Inesperado, Madara se sintió muy contento de haber tomado la precaución de establecer un jutsu de barrera para evitar que otros sintieran el chakra usado aquí. Destacó la necesidad de un área de capacitación más permanente y mucho más aislada. Se dio cuenta de la necesidad después de sentir una firma desconocida de Uchiha husmeando alrededor de Naruto. Al investigar al chico al que también pertenecía, Shisui Uchiha, descubrió que Sarutobi estaba empezando a sospechar. Era solo cuestión de tiempo hasta que supiera la verdad, pero Madara podría detenerlo estableciendo un área de entrenamiento adecuada para enseñarle a Naruto.
Un problema para otro día, murmuró. Sonrió cuando vio la expresión de asombro en el rostro de Naruto mientras el humo se disipaba. 50 clones se encontraban frente a su nieto, muchos más de los que cualquier otra persona en la aldea podría crear. Lo llenó de calidez ver a Naruto feliz. Pensamientos oscuros, familiares e inesperados surgieron a la superficie. Es tu culpa que él no estuviera feliz en primer lugar. Tus planes hicieron que mataran a sus padres. Su mente vaga, una repentina fluctuación en el chakra de Naruto llamó su atención. Segundos después, los clones repentinamente desaparecieron. Sus ojos se abrieron cuando Naruto comenzó a balancearse sobre sus pies. Una oleada de pánico lo invadió. Su cuerpo se movió por instinto. Chakra vigorizó sus músculos cansados y le permitió moverse más rápido que el sonido. Llegó justo a tiempo para atrapar a Naruto mientras se inclinaba hacia atrás. Madara gruñó ante el peso en sus brazos. Fue realmente patético. Apenas podía hacer nada estos días sin reforzar su cuerpo con chakra. La combinación de su edad y el período en el que estuvo muerto le habían pasado factura. Un sello de éxtasis había mantenido su cuerpo preservado, pero a costa de parte de su fuerza vital. Pronto llegaría al punto en que ni siquiera podría ayudar a Naruto con Taijutsu. Reprimió su frustración por su debilidad y, en cambio, examinó a Naruto para asegurarse de que estaba bien. Su mano derecha brillaba con un miasma de chakra verde menta. Un rápido barrido le hizo suspirar aliviado. Solo es un caso de agotamiento leve de los chakras. No pudo evitar reírse. Mírame, preocupándome como una mamá gallina. Hashirama nunca me dejaría olvidarlo si me viera ahora. Le hizo sonreír. Momentos como estos le recordaron cuánto heredó Naruto de la naturaleza de su esposa, incluso si nunca se habían conocido. Ella también tenía una manera de resaltar su amabilidad. Será mejor que te lleve a casa. Él dijo. Afortunadamente, el campo de entrenamiento improvisado no estaba muy lejos de su casa. El paseo fue relajante. Las ramas se mecían con la brisa, llenando el aire con el susurro de las hojas. Podía oír a las ardillas parlotear de un lado a otro. Momentos de paz como este debían ser apreciados. Poco después apareció la casa en una curva del camino forestal. Colocó a Naruto sobre su brazo izquierdo para poder abrir la puerta principal. Madara no se molestó en intentar quitarse los zapatos. Cualquier suciedad que encontrara podría limpiarse más tarde. Llevó a Naruto por los pasillos del primer piso y subió a su habitación. Después de dejarlo en su cama, Madara sintió que fruncía el ceño mientras miraba a su nieto. Fue bastante fácil detectar las ligeras fluctuaciones entre el chakra del niño y el 9 colas en el sello. ¿Se estaba comunicando con el zorro? Una punzada de preocupación recorrió su estómago. Si lo fuera, sin duda Naruto sabría sobre el sellado. Eso había pesado mucho en su mente. Cuando le habló por primera vez de sus padres, consideró contarle a Naruto sobre el zorro. Al final había decidido no hacerlo. No quería cargarlo con demasiadas cosas a la vez. Madara no se arrepintió de eso. Fue la decisión correcta, aunque podría tener que sufrir la frialdad por un tiempo, si la reacción que tuvo Naruto ante la mentira de Sarutobi, por justificada que estuviera, pudiera tomarse como un indicador. Él también esperaría que no, pero si tuviera que soportarlo, lo haría. Si debo enfrentar la música, entonces la enfrentaré. Puedo soportar cualquier dolor para protegerlo, pensó con resolución. Una vez decidido, Madara fue a buscar un vaso de agua fría para colocarlo junto a la cama de Naruto. Puso una nota debajo, diciéndole a su nieto que estaría esperando en la sala de estar. Madara le dio una última mirada al chico mientras estaba en la puerta. La cabeza de Naruto descansaba sobre la almohada con una mirada pacífica en su rostro. El cabello rubio dorado le caía sobre la frente. Se parecía mucho a Kazeana y Minato. Un día tendría que contarle todo. Incluso lo que sospechaba estaba esperando a Naruto y sus compañeros Jinchuriki. Pero no hoy ese pensamiento le trajo consuelo. Naruto podía sentir algo duro debajo de él, y también tenía la extraña sensación de frialdad que lamía su cuerpo desde abajo. Se quedó allí, sin estar muy seguro de lo que estaba pasando. Por alguna razón sus pensamientos eran confusos y lentos. Goteo, goteo, goteo. Su rostro se arrugó con molestia. ¿Qué fue ese ruido? Casi sonaba como agua. Sacudió la cabeza molesto, solo para detenerse ante lo que sentía. Su cabello se sentía como si se moviera bajo el agua. Sin embargo, no se sentía mojado en absoluto. Al instante, se sentó y su mente estuvo en alerta máxima. Sus ojos se abrieron ante lo que vio.
Estaba en una red de túneles de hormigón, con una intersección no muy lejos. El área estaba iluminada con una extraña luz dorada. Las tuberías recorrían el techo y partes de las paredes, entretejidas en un revoltijo confuso. El agua goteaba lentamente de una de las tuberías. Probablemente de ahí vino la piscina en la que había tendido. Lo último que recuerdo es entrenar con el abuelo. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Naruto se levantó lentamente y miró a su alrededor. Cada sonido que hacía parecía resonar en las paredes, y el sonido del agua chapoteando llenaba sus oídos. El constante golpe de sus sandalias lo seguía a todas partes. ¿Cómo diablos llegó a este extraño lugar? No hay manera de que su abuelo permitiera que alguien o algo simplemente lo llevara a un lugar extraño como este. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Un segundo después sintió ganas de castigarse a sí mismo. Sabía que su abuelo lo haría. El cómo no era importante. Puedo descubrir cómo llegué aquí más tarde, ahora mismo necesito encontrar una salida y llegar hasta el abuelo. La intersección más adelante parecía un lugar tan bueno para empezar a buscar una salida como cualquier otro. Naruto dio un cauteloso paso hacia adelante pero se detuvo inmediatamente. Un gruñido profundo resonó a su alrededor, y con él llegó una voz y un sentimiento siniestro. «Venir», susurró. La voz era profunda y antigua, e hizo que su cuerpo temblara de miedo. Sin embargo, se sintió atraído hacia ello. Sin siquiera darse cuenta, Naruto comenzó a caminar hacia el túnel que tenía delante a la izquierda. En el fondo de su mente, estaba aterrorizado. Sabía que debía huir. Cada hueso lógico de su cuerpo le decía que se diera la vuelta y se alejara lo más rápido posible. Huir y nunca mirar atrás. Pero algo lo estaba atrayendo. Tenía que saber cuál era esa voz. Al doblar la esquina, Naruto vio una luz blanca brillante al final del pasillo. Comenzó a caminar hacia allí, hasta que lo atravesó. Su brillo le obligó a entrecerrar los ojos. Cuando salió por el otro lado tenía manchas en los ojos. Tuvo que parpadear rápidamente para intentar borrarlos. Cuando finalmente lo hicieron, sus ojos se abrieron ante la vista que tenía ante él. Estaba de pie en una habitación grande. Las paredes y el techo se estiraban tanto que le hacían sentirse diminuto. Pero lo más impresionante fue la jaula. Directamente frente a él, un gigantesco conjunto de puertas estaban colocadas en la pared. Las barras se extendían desde el suelo casi hasta la parte superior del techo. A cada lado de la jaula había intrincados patrones de remolinos tallados en el metal, y en el centro de las dos puertas había un trozo de papel tan grande como su cuerpo, con la palabra sello escrita en kanji. ¿Qué es este lugar? Naruto susurró asombrado. Comenzó a caminar más dentro de la habitación, tratando de mirar dentro de la vasta oscuridad dentro de la jaula. Vaya, vaya. Ese ruido era como la respiración de un animal enorme. Parecía venir del interior de esa oscuridad. ¿Hay alguien ahí? De repente, Naruto sintió una ola de malicia y odio caer sobre él. No podía hablar, ni siquiera podía mantenerse de pie, pero su cuerpo se negaba a caer. Simplemente estaba congelado en su lugar. El terror que sintió fue 10 veces peor que el que había sentido hace tantos meses cuando ese hombre lo persiguió. El rubio sintió que empezaba a sudar frío. La presión aumentó hasta el punto que ni siquiera podía respirar. Naruto luchó por mantenerse consciente. Puntos negros comenzaron a invadir su visión. Entonces, finalmente, afortunadamente, la presión se le disipó. Una risa profunda y retumbante llenó la habitación. Naruto se desplomó sobre sus manos y rodillas, jadeando con los ojos aún muy abiertos por la conmoción y el miedo. De repente, resonó la misma voz que lo atrajo allí. Jejejeje. Entonces, mi guardián finalmente ha venido ante mí. Un Naruto visiblemente conmocionado se puso de pie lentamente. Miró directamente a la oscuridad. En este momento se encontraba a poca distancia de la jaula. Todo lo que quería hacer era darse la vuelta y huir aterrorizado. El chico negó con la cabeza. Intentó controlar su miedo, logrando cambiar sus rasgos faciales de estar aterrorizado con los ojos muy abiertos a simplemente uno de cautela. ¿Quién eres tú?, preguntó con cautela. En respuesta, recibió otra risa profunda, antes de que sucediera algo aterrador. En el oscuro abismo dentro de la jaula, dos enormes ojos carmesí con pupilas rendijas se abrieron de golpe. Pronto le siguió una enorme y reluciente sonrisa blanca. Los dientes grandes y puntiagudos eran tan grandes como el propio Naruto.
Naruto dio un paso atrás asustado ante la sonrisa sedienta de sangre y los ojos deslumbrantes casi maníacos. Fue mejor que lo hiciera. Ni un momento después, una enorme pata de color naranja rojizo, parecida a una mano humana, se disparó hacia él. Unas garras blancas y relucientes parecían empalarlo. Su Sharingan se activó por instinto y lo vio venir como en cámara lenta. Naruto se lanzó hacia atrás desesperadamente y aterrizó de trasero en el charco de agua en el suelo. Aún así, las garras continuaron acercándose a él, y estaban a punto de empalarlo, cuando, sonido metálico. Con un estruendo resonante, la pata se detuvo mientras golpeaba contra los barrotes de la jaula. Una de las garras mortales se detuvo a pocos centímetros de la cara de Naruto. Si el rubio no se hubiera arrojado hacia atrás, habría quedado empalado. Mirando al dueño de la pata con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Naruto tragó saliva de miedo al ver una visión de terror. Las sombras en la jaula retrocedieron para revelar una bestia de pesadillas. Allí de pie, mirándolo con una sonrisa amenazadora y con una pata intentando empalarlo, había un zorro gigante de color naranja rojizo con un torso parecido a un humano y orejas de conejo. Marcas de color negro azabache se extendían desde sus ojos hasta el interior de sus orejas. Detrás de él ondeaban 9 colas gigantes que parecían tener vida propia. Estaba parado frente al zorro de 9 colas. La mayor calamidad que jamás haya ocurrido en Leaf Village. Y lo estaba mirando ferozmente. Inconscientemente, Naruto activó su Sharingan. La mayor percepción le permitió distinguir cada pelo individual del cuerpo del zorro. Mírate, pequeño cachorro. De pie frente a mí con esos ojos. Y pensar que serías de ese maldito clan Uchiha. Gruñó. Por su parte, Naruto estaba congelado por el shock y el miedo, sentía como si alguien le hubiera vertido agua helada en las venas. Le tomó varios momentos registrar lo que dijo el zorro y aún más formular una respuesta. Tú eres el 9 colas. ¿Dónde estamos? ¿Qué diablos sabes sobre mi clan? Preguntó Naruto, tembloroso al principio, pero más fuerte y más confundido al final. En respuesta, el 9 colas quitó su garra de la puerta de la jaula. Se acostó y le gruñó al niño. El 9 colas gruñó, lo que hizo que Naruto lo mirara una vez más. El zorro gruñó con furia cuando Naruto lo miró a los ojos. Apaga esas cosas infernales antes de que encuentre una manera de arrancarlas de tu cráneo y hacer mermelada con ellas para untarlas en galletas saladas. Gruñó molesto y agitó la cola con agitación. Naruto tragó con miedo. Por un segundo sintió un arrebato de ira. Pensó en desafiar al zorro, solo por ser mezquino. Al final, prevalecieron las cabezas más frías y decidió que la mejor opción era no enemistarse con una encarnación gigante de la ira. Cortó el flujo de chakra de sus ojos y sintió que su visión volvía a la normalidad. Temblorosamente, volvió a mirar al 9 colas, todavía con preguntas para la antigua entidad. Como dónde diablos estaban y qué estaba haciendo la bestia allí. Durante unos minutos todo quedó en silencio, hasta que finalmente reunió el valor para hablarle al ser una vez más. Eligió sus palabras con cuidado para no molestarlo. No quiero ser irrespetuoso, pero tengo algunas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Y qué quisiste decir cuando me llamaste tu alcaide? Más importante aún, ¿cómo estás aquí? Todas las historias dicen que mi padre te mató. Preguntó Naruto con cautela. Tan pronto como la última frase salió de su boca, Naruto supo que había tocado un nervio. Al instante, el zorro volvió a intentar empalarlo, golpeando de nuevo con su zarpa parecida a una mano los barrotes. Gruñó con furia, intentando en vano llegar hasta el rubio. «¡Mátame!». El gran 9 colas asesinado por un humano bajo. El 9 colas rugió con furia, lo que le hizo encogerse ligeramente ante el puro poder de su ira. A pesar de que su padre era su héroe, no se atrevió a intentar responderle al ser de chakra. Después de un momento, el zorro pareció recuperar la compostura, pero con el gruñido malicioso aún en su lugar. La siguiente vez que habló, estaba mucho más tranquilo, con un toque de arrogancia. Por favor, ese bastardo rubio apenas logró encerrarme con la ayuda de tu patética madre. La mera idea de que él pueda matarme es ridícula. Le dijo el zorro. Ese destello de ira surgió. Odiaba escuchar al zorro hablar mal de sus padres. Si esto fuera antes de conocer a su abuelo, él estaría despotricando y delirando enseguida. Su entrenamiento le había enseñado diferente. Ahora no era el momento de dejar que sus emociones se apoderaran de él. Tenía que concentrarse. Había preguntas más importantes. Como de lo que hablaba el zorro cuando mencionó una foca.
Naruto no sabía mucho sobre sellar, solo lo que su abuelo le había dicho. Su abuelo tampoco le había enseñado mucho, pero si el 9 colas estaba sellado en algo, no había manera de que pudiera enfrentarlo. Para enfrentarlo. Si estás sellado, ¿cómo puedo estar hablando contigo? ¿Cómo entré en un sello? Preguntó. Para su sorpresa, la entidad chakra pareció encontrar esto divertido. Sus risas oscuras llenaron la sala de calderas, mientras respondía con una sonrisa maliciosa. Tuvo una sensación de malestar. Como si de alguna manera, ya sabía lo que diría el zorro. Niño tonto. Te llamé mi guardián, ¿eres demasiado estúpido para darte cuenta de lo que significan esas dos cosas? Se burló el zorro. La razón por la que eres mi guardián y la razón por la que puedes estar aquí, la misma razón por la que la gente de tu aldea te rechaza, es porque tu amado padre me selló dentro de ti. Dijo el 9 colas con una sonrisa torcida. Parecía que el zorro se regocijó un poco por el dolor de Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock, mientras los ecos retumbantes de la alegría llena de odio del 9 colas resonaban en la habitación y en su cuerpo. Una sensación de malestar se instaló en su estómago cuando las palabras asimilaron. Tenían un sentido horrible. La razón por la que todos lo ignoraban o lo miraban con furia. Porque, cuando solía describirle el abuelo a personas que eran particularmente malas con él, desaparecían. Todo porque tenía el 9 colas sellado en él el día que nació, nada menos que por su padre. Tenía ganas de llorar. Si estaba aliviado o triste, no lo sabía. Tuvo que luchar contra la sensación de hormigueo alrededor de sus ojos. Le tomó varios minutos recuperar sus facultades. Fue entonces cuando recordó la reacción del zorro al ver su Sharingan. Había sido tan visceral. ¿Por qué fue eso? También podría obtener tanta información como pueda. Ahora que sé que estoy sellado, no hay mucho más de qué preocuparse. Podría ocuparse de las otras ramificaciones de la revelación más tarde. Oye, ¿por qué odias tanto al Sharingan y a Uchiha? Al principio parecía que el zorro se negaría a responder. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Finalmente, se rompió con un resoplido de resignación por parte del monstruo. Veo que el pueblo no ha considerado apropiado enseñar a los niños cómo llegué a sus manos, y tu abuelo tampoco ha mencionado su papel. El zorro gruñó. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. ¿Su abuelo? Esos asquerosos ojos de mono han sido usados para controlarme 2 veces por miembros de tu maldito clan. Primero por tu abuelo cuando luchó contra el primer Hokage. Eso me llevó a ser sellado en mi primer contenedor. El segundo fue la noche en que me liberaron de mi segundo contenedor, tu madre, la noche en que naciste. Respondió. Al final había una cierta alegría sádica en sus ojos. Sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Su madre tuvo al 9 colas antes que él? No fue solo el abuelo quien le había mentido. Su abuelo también lo había hecho. No había manera de que no lo supiera. Le había contado a Naruto todo lo demás sobre la noche de su nacimiento. Naruto no creyó ni por un segundo que no sabía sobre el zorro. Tenía que haber una buena razón. Se aseguró a sí mismo. Eso no ayudó mucho. Esto era algo con lo que tendría que lidiar cuando saliera de aquí. Hablando de eso, ¿cómo llegó al sello? Desafortunadamente, solo había una persona a quien preguntar en este momento. Oye, 9 colas, ¿cómo terminé aquí? Preguntó. El zorro resopló. Afortunadamente, el zorro decidió honrarlo con una respuesta. TCH, terminaste aquí por tu propia estupidez, patético humano. Cuando probaste ese Shadow Clone Jutsu, usaste demasiado chakra y el sello automáticamente comenzó a suministrar el mío. Eso te atrajo a esta representación mental del sello cuando perdiste el conocimiento. Naruto asintió lentamente. Eso tenía sentido. Algo así como... Vale, no siguió totalmente lo que dijo el zorro. Aunque entendió la esencia del asunto. Había usado demasiado chakra y se había desmayado. Iba a hacer otra pregunta, pero empezó a sentir una sensación extraña. Se sentía como si lo estuvieran sacando de su lugar, pero no en ninguna dirección. Su forma comenzó a desvanecerse. Naruto miró preocupado sus manos que desaparecían rápidamente. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó en tono de pánico. Fue sobre todo retórico. Al ver el pánico, el zorro resopló divertido, apoyando su cabeza en la palma de su mano de manera aburrida. Oh, cálmate, muchacho tonto. Tu cuerpo simplemente está despertando de su siesta forzada, se rió el zorro. No tuvo oportunidad de responder antes de desvanecerse por completo.
Sus ojos se abrieron de golpe para ser recibido por el ahora familiar techo de su dormitorio en la casa de su abuelo. Solo le tomó un segundo darse cuenta de lo que pasó. Su abuelo debió haberlo traído aquí cuando se desmayó. La habitación estaba ligeramente oscura. Un patrón moteado de luz naranja cubría la pared del dormitorio frente a él, y podía oír el canto de los grillos. Definitivamente casi de noche. Esperaba que eso significara que solo había estado fuera unas pocas horas. Sería difícil explicar que faltara a la escuela apenas en su segundo día. Aunque, sinceramente, eso era solo una ligera preocupación. Su mente todavía estaba consumida por lo que había aprendido del zorro. Naruto suspiró profundamente. Se sentía como si le hubieran quitado el peso más enorme de los hombros. Finalmente supo por qué todos los adultos parecían cansados o abiertamente hostiles hacia él. ¿Por qué ninguno de los padres quería que sus hijos jugaran con él? Eso no mejoró las cosas, pero al menos lo sabía. Sus labios se torcieron en un ceño fruncido. Naruto se encogió al sentir lo secos que se sentían. De hecho, su boca estaba pegajosa y llena de un sabor desagradable. Odiaba ese sentimiento. Debería ir a buscar un poco de agua. Él pensó. El armazón de madera de la cama crujió cuando se sentó y movió las piernas hacia un lado. Parpadeó con incredulidad cuando vio un trozo de papel en su mesa de noche junto con un vaso de agua. Probablemente querrás hablar cuando te despiertes. Estaré en la sala de estar. Naruto sonrió. Era propio del anciano predecir lo que planeaba incluso antes de que sucediera. No hay razón para hacerlo esperar, pensó. Agarró el vaso de agua y lo bebió de unos cuantos tragos con avidez. La fría sensación que bajó por su garganta reseca le hizo suspirar de alivio. Madara estaba justo donde la nota decía que estaría. El resplandor anaranjado del sol poniente se derramaba a través de la puerta de papel y arrojaba a la habitación un marcado contraste de luces y sombras. Su abuelo estaba sentado en el mismo lugar que hace tantos meses cuando salvó a Naruto. Era difícil creer que no hubiera sido hace tanto tiempo. Le resultó difícil reprimir la ira que quería estallar. Tenía que tener una buena razón, esa era la esperanza a la que se aferraba. Por favor, siéntate, dijo Madara. Señaló el lugar en el tatami frente a él. Se le pasó por la cabeza mostrarse petulante y negarse. Después de todo, ¿por qué debería escuchar todo lo que decía su abuelo hasta tener respuestas? El más leve entrecerrar los ojos de su abuelo le convenció de lo contrario. Se sentó en una almohada con un resoplido y le frunció el ceño a Madara. Me mentiste, dijo fríamente. Probablemente no tuvo el efecto que quería, con su voz chillona de niño. Eso solo le hizo fruncir el ceño aún más. Me temo que no recuerdo tal suceso. Tal vez lo estés recordando mal, dijo Madara con una mirada desafiante. Era como si estuviera tratando de enviar un mensaje con sus ojos. Naruto lo entendió alto y claro. Yo también puedo ser mezquino, deja de ser infantil. Eso no lo disuadió. No mencionaste al 9 colas cuando me contaste cómo murieron mis padres. Él gruñó. Su abuelo le dirigió una mirada con los párpados pesados. Omitir la historia completa no es mentir, respondió. La mandíbula de Naruto se apretó. Estaba a punto de atacar a su abuelo, pero el anciano levantó una mano. Luego, dijo en voz baja, tranquilo. Lo lamento. Por tu reacción, asumo que contactaste accidentalmente al 9 colas como predije, y te enteraste de que está sellado dentro de ti. Preguntó su abuelo. Naruto asintió como confirmación. Madara suspiró. Veo. Entonces supongo que empezaré explicando por qué no lo mencioné ese día. Él dijo. Naruto se inclinó hacia adelante inconscientemente. Había cierta tensión en su cuerpo. La verdad es que tenía miedo de abrumarte con demasiada información que cambiaría tu vida a la vez. Teniendo en cuenta que no estás preparado para aprender a controlarlo y las otras cosas que te dije, pensé que podría ser demasiado. Sus ojos se encontraron con los de Naruto, tratando de transmitir su sinceridad. Se desinfló ante la emoción que vio en los ojos de su abuelo. Era como si le hubieran quitado toda la justa ira. ¿Cuánto te dijo?, preguntó Madara. Un poco. Principalmente sobre las otras personas en las que estaba encerrado. Él respondió. El anciano asintió levemente. Ah, el Jinchuriki anterior. Mito y tu madre. Él dijo. ¿Jinchuriki? La palabra le sonó extraña a Naruto. Nunca lo había oído antes. Su confusión debió ser evidente, porque Madara rápidamente aclaró. Jinchuriki es como se llama a la gente como tú, aquellos con bestias con colas selladas en su interior. ¿Hay otros?
exclamó Naruto con asombro. ¿Cómo nunca había oído hablar de tal cosa? En efecto. Hay otros 8. Uno para cada una de las bestias con cola. Están repartidos entre los 5 pueblos principales. Hashirama distribuyó todo menos el de una cola después de derrotarme en el valle. Su esperanza era mantener la paz, manteniendo el poder equilibrado después de que su esposa, Mito, sellara el 9 colas para evitar que yo lo usara. Su abuelo explicó. Naruto asintió entendiendo. En cierto modo tenía sentido. Sin embargo, todavía había una pregunta en su mente. Algo que lo había estado molestando desde que habló con el 9 colas. ¿Cómo se le había ocurrido a su madre hacer un alboroto? El zorro había mencionado que otro Uchiha lo controlaba. ¿Tuvo algo que ver con eso? Tenía que saberlo. Naruto miró a su abuelo lo más serio posible. ¿Cómo salió el zorro de mi mamá?, preguntó. Su abuelo le dirigió una mirada inquisitiva. Le tomó unos momentos responder. Según Uki, Naruto tuvo que ahogar una risa ante el nombre. ¿Quién era Uki? El nombre que el clon de Hashirama insistió en que se llamara, un hombre enmascarado atacó minutos después de que nacieras. Tomó el 9 colas y lo controló con el Sharingan para atacar la aldea. Tu padre logró ahuyentarlo, pero en ese momento el zorro ya estaba arrasando el pueblo. Con poco tiempo y tu madre demasiado débil para sellarlo nuevamente, no tuvo otra opción. Tuvo que tomar la decisión de sellártelo, dijo su abuelo. Mientras hablaba, agarró la tela de su bata con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Permaneció atónito durante varios segundos. Su cuerpo y su mente se sentían entumecidos. Hubo un vago zumbido en sus oídos. Al principio no entendió el significado de las palabras. La implicación era abrumadora. Había alguien por ahí que podía controlar las bestias con cola, posiblemente un Uchiha. Su primer instinto fue que necesitaban contarle a alguien sobre esto. Tuvo que negar con la cabeza. Por alguna razón se sintió un poco mareado. ¿Era solo él o hacía un poco de calor? No, eso no era importante. Quizás de alguna manera podría decirle a Naruto, cálmate, dijo Madara con urgencia. Su mano firme sobre el hombro de Naruto lo devolvió a la realidad. Miró a su abuelo con confusión. ¿Cálmate? ¿Qué quiso decir su abuelo? Él estaba bien. Fue entonces cuando realmente hizo un balance de sí mismo. Naruto se sorprendió al darse cuenta de que estaba temblando. Su respiración salió en jadeos ahogados y pudo sentir un sofoco en todo el cuerpo. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Tuviste un ataque de pánico. Supongo que aprender sobre ese hombre fue demasiado. Su abuelo explicó amablemente. Naruto solo pudo asentir aturdido. Nunca antes había tenido un ataque de pánico. Naruto, necesito que escuches con atención. No puedes contarle a nadie sobre ese hombre. No hasta que yo lo diga. Eso le hizo mirar a su abuelo confundido. ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Eh?, dijo elocuentemente. Madara suspiró y se pasó una mano por el corto cabello blanco. Hay algunas cosas que no te he dicho, Naruto. Cosas sobre mi pasado. Necesito que confíes en mí en esto. Por ahora, es imperativo que no le cuentes a nadie sobre ese hombre. Antes de que puedas siquiera pensar en hacer algo al respecto, tendrás que ser mucho más fuerte. Te explicaré más cuando crea que estás listo para manejarlo. Él dijo. Sus palabras sacudieron a Naruto hasta lo más profundo. Para que su abuelo se pusiera tan nervioso por algo, ¿qué podría ser? No pudo evitar la sensación de presentimiento que le provocó un escalofrío por la espalda. Siempre había visto su entrenamiento con su abuelo como algo divertido. Algo que hicieron para ayudarlo a alcanzar sus sueños y aprender sobre su familia. Ahora se enfrentaba a una comprensión que no había considerado. También fue para prepararlo para defenderse a sí mismo y a los demás. El rostro de ese hombre de piel oscura acercándose a él pasó por su mente. Metal volando por el aire. Un cálido chorro de sangre le recorrió el brazo. Sí, el entrenamiento implicaba algo más que diversión. Entre esa comprensión y el conocimiento del 9 colas, casi sintió como si un peso nuevo e inmenso estuviera presionando su alma. ¿Estás bien? Naruto saltó ante la voz de su abuelo, por más suave que fuera. Había estado tan absorto en sus pensamientos que se olvidó por completo de él. Supongo. Solo de pensar. Respondió en voz baja. Intentó sonreír, pero en el mejor de los casos lo hizo a medias. Claramente, su abuelo no estaba convencido. Había un ligero ceño en el rostro de su abuelo. Supongo que es natural. Te han arrojado algunos temas serios. Reflexionó Madara.
Hubo silencio por varios momentos. En el silencio, podía escuchar a algunos de los animales del bosque ocupados con sus asuntos. El canto de los pájaros sonaba de un lado a otro y los grillos habían empezado a chirriar. Finalmente, su abuelo rompió el silencio poniéndose de pie de repente con un fuerte aplauso. El resonante crack de sus palmas encontrándose casi hizo que Naruto saltara de sorpresa. Bueno, creo que ya es suficiente pensar en cosas serias. Sé justo lo que necesitas para animarte, un placer por así decirlo, por aprender también sobre clones de sombras, declaró. Naruto parpadeó hacia el anciano. Había una sonrisa inusualmente entusiasta en su rostro arrugado. Le hacía parecer mucho más joven de sus 95 años. Inconscientemente, se encontró devolviéndole la sonrisa. ¿Un dulce?, preguntó. Su abuelo asintió. Sí, un placer. Pero primero, cena. Necesitarás tu energía. Apenas podía quedarse quieto durante la cena. Restos de pollo al curry de la noche anterior, recalentado en el horno. Como toda la comida de su abuelo, estaba realmente buena. A Naruto le tomó un tiempo llegar a las especias picantes del curry. La combinación de comino, chile, cilantro y jengibre le había hecho arder tanto la boca la primera vez, que Naruto casi pensó que le habían disparado las papilas gustativas. Hoy apenas lo sintió. Después de limpiar sus platos y dejarlos en remojo en el fregadero, su abuelo lo condujo por el pasillo y dobló la esquina hasta una pequeña sala de entrenamiento. Era una adición relativamente nueva, hecha con el estilo madera. Naruto no pudo evitar maravillarse de la facilidad con la que su abuelo podía modificar la casa usándola. Naruto levantó una ceja cuando su abuelo se sentó en la plataforma elevada que corría a lo largo del piso de madera. Ven a sentarte. Solo estamos aquí para que haya espacio extra. Su abuelo explicó. Eso solo hizo que sintiera más curiosidad. ¿Qué podría estar aprendiendo que fuera seguro hacer dentro de la casa? A pesar de su confusión no dudó en tomar asiento frente a su abuelo. Madara le dedicó una leve sonrisa y sus ojos brillaron con picardía. Me has estado acosando durante bastante tiempo sobre cuándo llegaríamos a tus líneas de sangre, creo que ya es hora de que lo hagamos. Él dijo. Sus ojos se abrieron de alegría cuando su abuelo buscó en su túnica y sacó unos cuantos cubos de metal plateado. Los cubos emitieron un sonido de clic aferramiento cuando chocaron entre sí en la palma de Madara. ¿El estilo imán? ¿Me vas a enseñar el estilo imán?, preguntó Naruto emocionado. En efecto. Por ahora, empezaremos poco a poco. Una vez que esté más acostumbrado, trabajaremos para hacer más. Lo que hiciste cuando ese hombre te atacó fue puro instinto. Tienes que aprender a controlar el metal intencionalmente, dijo Madara. Eso logró desanimar un poco su ánimo. Pensar en el día en que usó su linaje por primera vez le recordó a Naruto sus pensamientos anteriores. Él frunció el ceño ligeramente. Dijiste que esto era una recompensa, pero después de lo anterior, pensé que estabas tratando de enseñarme que mi entrenamiento no se trataba solo de diversión. Él dijo. Su abuelo le sonrió suavemente y sacudió levemente la cabeza. Es cierto que tu entrenamiento es serio, pero está bien que lo disfrutes, Naruto. Después de todo, eres un niño. La única razón por la que Hashirama y yo creamos esta aldea fue para que los niños pudieran disfrutar de la juventud y aprender sin desperdiciar sus vidas en la guerra. Dijo con firmeza. Recuerde siempre que debe aprovechar cada gramo de disfrute que pueda de la vida. Entonces, anímate. Naruto asintió vacilante. Madara le sostuvo la mirada durante varios segundos. Había una mueca juguetona en su rostro. No pudo evitarlo. La expresión tonta lo hizo reír. Su estómago se llenó con una presión agradable mientras reía. El anciano soltó una risita y revolvió el cabello de Naruto juguetonamente con la otra mano. Bien, ahora que ya te he atravesado el cráneo, comencemos. Él dijo. La protesta de Naruto ante el desaire fue completamente ignorada. Conozco los conceptos básicos de cómo usar Magnet Steel gracias a mis conversaciones con tu abuela y a ver cómo se usaba. Estos cubos de metal para chakras deberían facilitar tu primer intento. Extiende tus manos. Hizo lo que le pidió y extendió las manos. Su abuelo inclinó los cubos en sus palmas ahuecadas, el metal estaba frío al tacto y tenía un ligero peso. Deben haber sido bastante densos. ¿Y ahora qué?, preguntó con entusiasmo. Canaliza tu chakra hacia tus manos. Magnet Steel es una combinación de viento y tierra. Intenta sentir el metal. Siente los pequeños granos que lo componen.
Tienes que obligarlos a moverse tan rápido que generen una carga magnética. Debería sentir un ligero cosquilleo en el chakra. Podría ser útil recordar cómo se sintió la primera vez que lo usó, dijo Madara. Naruto asintió según las instrucciones, aunque su ceño se arrugó ligeramente. No estaba exactamente seguro de cómo generar una carga magnética. Probablemente lo mejor que podía hacer era intentar la última parte. ¿Cómo te sentiste eso otra vez? Cerró los ojos y trató de recordar ese día. El sentimiento que lo había inundado. Un hormigueo mayor del que normalmente sentía en su chakra. Esa sensación de querer empujar y tirar al mismo tiempo. Se perdió en ello. Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo duró, pero eventualmente comenzó a entenderlo. Empujar y jalar. Sí, eso fue todo. Los imanes se empujaban y tiraban para adherirse o alejarse unos de otros. Trató de imaginarlo mientras canalizaba su chakra. Mientras su chakra saturaba los cubos de metal, Naruto los sintió tararear. Tal como dijo su abuelo, podía sentir los granos de metal. Podía controlarlos, hacerlos moverse a voluntad. Sus ojos se abrieron lentamente al ver los cubos de metal flotando en su palma. Con un simple pensamiento, intentó hacerlos moverse. Los cubos comenzaron a orbitar lentamente sobre su mano. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo había hecho. Vaya, ciertamente eres impredecible. En un momento luchas por controlar tu chakra y al siguiente obtienes jutsu complejos en el primer intento, dijo su abuelo. Hubo un toque de admiración. Eso hizo que Naruto se sonrojara. Podía sentir una calidez extenderse a través de él. ¿Era esto lo que se sentía cuando los padres de los otros niños estaban orgullosos de él? No pudo evitar pensar que debía haber sido así. Mientras jugaba con los cubos, haciéndolos hacer trucos y moverse entre sí, Naruto de repente sintió un escalofrío recorrer su cuello. Su mente se nubló un poco. Como si un pensamiento que lo distrajera bailara en el borde de sus pensamientos. Casi lo sentía como una picazón mental que no podía aliviar. O alguien que te empuja sin cesar mientras intentas ignorarlo. La sensación fue suficiente para romper su concentración y enviar los cubos al suelo con un ruido sordo. Oh, hombre, lo tenía, ya sabes. Él exclamó. ¿Qué diablos fue eso? Jejeje, parece que hay margen de mejora. Madara se rió entre dientes. Naruto le lanzó al anciano una mirada asesina. Eso pareció divertirle más. Al final acabó uniéndose a él en su alegría. La extraña sensación fue expulsada de sus pensamientos. No era importante por ahora. Lo único que importaba era que en ese momento se alegraba de tener a su abuelo. Por primera vez empezó a abrazar verdaderamente la idea de ser feliz. Así es tener una familia. Tú, notas. Ahí lo tienes, 6º capítulo abajo. Kurama ha sido revelado y Naruto ahora está aprendiendo a usar su línea de sangre. También dejé un huevo de Pascua para uno de los cambios que hice en la historia de fondo. No debería ser demasiado difícil de entender. De todos modos, hasta la próxima, Rin Taicho, despidiéndonos. Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Taicho capítulo 8. Capítulo 7. Un duro talentoso, la amistad se profundiza. Resumen. Un mes después de conocer los clones de las sombras, Naruto comenzó a entrenar con su nuevo amigo. Ella lo sorprende invitándolo a conocer a su familia. Posteriormente, su abuelo le revela un nuevo proyecto. Notas. Hola a todos, entonces, en este capítulo veremos un vistazo a la familia de Sasuke, así como también una pequeña cosa que he adaptado de la versión original para mejorarla. Espero que lo disfrutes. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo Ako y el origen. Capítulo 7. Un duro talentoso, la amistad se profundiza. Tut, un grito de dolor salió de sus labios. El golpe sordo del hueso contra la carne estuvo acompañado de algo de dolor en la parte superior del brazo. Naruto le sonrió a su oponente. Su flequillo negro azabache se pegó a su frente mientras ella le devolvía la sonrisa. Había algunas marcas de desgaste en su ropa. Lentamente bajó la pierna hasta el suelo. Bonita. Pruébate esto para ver el tamaño. Él gruñó. Sus manos formaron el sello clon y dos copias ilusorias de él aparecieron a su lado. Juntos corrieron hacia Sasuke. El propio Naruto intentó darle una patada amplia. Ella no dudó en reaccionar. Un pequeño salto la llevó por encima de su patada y apuntó a una de las suyas. Tuvo que reprimir su sonrisa. Exactamente lo que quería. Sin que ella lo supiera, él había metido sus manos en la foca de serpiente.
En un segundo estaba en el suelo y al siguiente se encontró detrás de ella cuando su pie pisó un tronco. ¿Qué? Naruto se abalanzó y le torció el brazo detrás de la espalda con su mano izquierda, mientras con la derecha le acercaba un kunai de madera al cuello. Sasuke dejó escapar un grito agudo de sorpresa, aunque no se atrevería a mencionarlo. Parece que esta es mi victoria. Él se regodeó. Podría haberme engañado. Ella respondió entre dientes. En un segundo la agarró, al siguiente Naruto se encontró agarrando inútilmente el aire. Lo siguiente que supo fue que la pierna de Sasuke se balanceaba hacia su estómago. Apenas logró contener su desayuno mientras se doblaba. Ella siguió la patada agarrándolo con una guillotina y cayendo al suelo. Sus piernas rápidamente se envolvieron alrededor de su abdomen, y él sintió la punta de su propia arma de práctica clavarse bruscamente en su axila. La presión en su cuello le dificultaba respirar. Puntos negros comenzaron a aparecer en su visión. Raspó el suelo desesperadamente para intentar conseguir algo de tracción. No hubo tanta suerte. ¿Producir? Ella preguntó. Sí. Jadeó. Tan pronto como ella lo soltó, él cayó hacia un lado sobre su espalda. Tragó saliva con avidez mientras miraba el cielo azul, casi sin nubes, con el sol cayendo a plomo. No hacía tanto calor como lo haría en un par de meses, pero aún así hacía calor. Su camisa se le pegó desagradablemente después de varias horas de entrenamiento. Giró la cabeza hacia un lado y le dio a Sasuke una mirada impresionada. Hombre, eso fue una locura. ¿Cómo aprendiste a hacer un jutsu de reemplazo sin sello? ¿Iruka-sensei nos lo enseñó hace solo un par de semanas? Preguntó. Oh, bueno, no es gran cosa. Recibí un poco de ayuda de mi hermano. Dijo con desdén. Desde que la conoció, Naruto había oído mucho sobre Itachi Uchiha. Se decía que el hermano mayor de Sasuke era un prodigio único en una generación. Se había graduado de la academia en un año y ya era capitán de Anbu Black Ops. Sin embargo, dudaba un poco que Itachi fuera mejor maestro que su abuelo. No es que Sasuke lo supiera. Aún así, eso es súper impresionante. Pensé que estaba bien, lo logré hasta el último sello manual. Naruto insistió sacudiendo la cabeza. En su cabeza añadió, sin mencionar que tenía Shadow Clones. Las mejillas de Sasuke se volvieron ligeramente rosadas. La escuchó murmurar un silencioso gracias. Naruto sonrió para sí mismo. Había pasado un mes desde que la conoció y hoy era la primera vez que entrenaban juntos. Anoche estaba tan emocionado que le costó conciliar el sueño. Antes de esto, la mayoría de las veces salían a almorzar y hablaban de sus vidas, aunque obviamente había muchas cosas que él omitía. Por un tiempo, simplemente se tumbaron en el suelo y miraron al cielo. Unas cuantas nubes blancas y perezosas flotaban a través de un amplio mar de color azul intenso. Podía sentir los calientes rayos del sol quemando lentamente su piel. El mediodía no estaba tan lejos. Con el verano acercándose rápidamente, sin duda haría mucho más calor. Finalmente, se sentó con un suspiro. Bueno, probablemente debería irme. Tengo que ir a lavarme y almorzar. Él dijo. Mientras se levantaba, le ofreció una mano a Sasuke. Ella lo tomó con una sonrisa agradecida y él la ayudó a levantarse. Para su sorpresa, ella le dirigió una mirada nerviosa. En realidad, sobre el almuerzo, mi mamá quería que te invitara a almorzar. Ella dijo. Naruto quedó atónito por la oferta. Le tomó unos momentos procesarlo. Sasuke debe haber tomado su silencio como una vacilación porque rápidamente añadió. No es que tengas que hacerlo, sino, está bien. No, me encantaría. Primero tengo que ir a lavarme, ya sabes. Dijo rápidamente, con una enorme sonrisa en su rostro. Aunque contuvo una mueca de dolor ante su tic verbal. Fue tan desagradable. Sasuke le devolvió la sonrisa y dijo, oh, bien. Entonces te veré aquí dentro de un rato. Digamos, media hora. Naruto asintió con entusiasmo. Se despidió rápidamente y se fue corriendo. Después de todo, tenía que prepararse. Esta sería la primera vez que iría a la casa de un amigo. La idea lo llenó tanto de emoción como de temor. Obviamente estaba emocionado de poder hacer lo que otras personas hacían, pero al mismo tiempo no podía evitar estar nervioso. ¿Y si los padres de Sasuke no supieran quién era y al verlo actuaran como lo hacían el resto de los adultos? Ese pensamiento le retorció el estómago. Sería devastador. Sacudió la cabeza. No puedo pensar en eso. Las cosas están cambiando, tengo que pensar más positivo, ya sabes.
Una tensión nerviosa lo llenó mientras seguía a Sasuke por el distrito de Uchiha. Su cabello estaba hasta ligeramente húmedo por la ducha. Con solo media hora, había optado por ducharse y cambiarse de ropa en su apartamento que ahora rara vez utilizaba. Cuando lo vio, Sasuke le levantó una ceja. ¿Qué pasa con la ropa? Ella preguntó. Sin ser invitado, Naruto sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Había decidido usar una camisa negra estilo kimono un poco elegante que le había regalado su abuelo. Tenía el escudo de Uzumaki en los pechos. También se había puesto un par de pantalones shinobi negros ya que sus pantalones cortos realmente no combinaban con ellos. Era un marcado contraste con su sencilla camisa y pantalones cortos habituales, y con los conjuntos similares que llevaba Sasuke. Bueno, quería causar una buena impresión. Dijo incómodo. Esta es la primera vez que voy a la casa de un amigo y sé que tu padre es el jefe de tu clan. Pensé que sería mejor vestirme un poco mejor. Él explicó. Honestamente, estaba un poco preocupado por esto. No quería darles a los padres de Sasuke más razones de las que ya tenían para no agradarle. Afortunadamente, Sasuke aceptó su razonamiento con un simple encogimiento de hombros y comenzó a guiarlo por la aldea. A paso de caminata, tardó un poco en llegar. El distrito de Uchiha estaba en las afueras del pueblo. Se sorprendió al ver que todos los edificios parecían relativamente nuevos. Las calles estaban dispuestas en una cuadrícula ordenada y estaban bordeadas de suaves piedras grises. Las casas de 2 pisos estaban dispuestas una al lado de la otra en largas filas, mientras que podía ver algunos escaparates a lo largo de una calle comercial. Una pared alta rodeaba todo el sector, como esas fotografías que había visto de castillos elegantes. Cuando le preguntó a Sasuke al respecto, ella simplemente se encogió de hombros. El clan se mudó aquí después del ataque del 9 colas. Esta fue una de las partes que quedó totalmente destruida, por lo que todos los edificios fueron reconstruidos. Ella lo había explicado. La visión del clan ocupado con sus asuntos le hizo sonreír. Podía ver a las madres haciendo compras con niños pequeños. Pasaron por una tienda en particular dirigida por una amable pareja de ancianos que saludó calurosamente a Sasuke. En un momento pasaron junto a un par de miembros de la policía militar de Leaf Village, que inspeccionaban la calle con miradas severas. El símbolo de la organización, un escudo Uchiha dentro de un shuriken gris azulado, destacaba sobre sus hombros. Finalmente, Sasuke lo llevó a la entrada de una casa de 2 pisos. Había una pequeña valla de madera que separaba una fina franja de césped de la calle. Una mujer alta estaba en la entrada con un vestido color lavanda y un delantal amarillo. Se parecía sorprendentemente a Sasuke, con piel clara y cabello largo y negro azabache. Un aura de calidez irradiaba de sus amables ojos negros. Él se sorprendió un poco cuando ella sonrió al verlo. Naruto casi había esperado que ella frunciera el ceño. Incluso se inclinó ligeramente para saludarlo. Hola, debes ser el nuevo amigo de Sasuke. Es una camisa muy bonita. Ella dijo amablemente. Tenía una voz suave y dulce. Muy diferente a Sasuke, que era un poco marimacho. Le tomó un momento responder. Al principio se quedó sin palabras por el hecho de que ella no solo lo saludara tan amablemente, sino que también le hiciera un cumplido. La mamá de Sasuke no lo reconoció, aunque se lo quitó de encima. Gracias. Mi nombre es Naruto Uzumaki, encantado de conocerte, ya sabes. Él respondió. Era imposible contener una mueca de dolor ante su familiar tic verbal. Una mirada extraña cruzó por el rostro de Mikoto. Era casi como si estuviera feliz, pero triste al mismo tiempo. Le resultó difícil describirlo. Ella lo reconoció. Si es así, ¿por qué no estaba tensa como otros adultos? Fue demasiado confuso. Su respuesta lo sacó de sus pensamientos. Asimismo. Mi nombre es Mikoto. Soy la madre de Sasuke. ¿Por qué no entras? Ella dijo. Él y Sasuke siguieron a Mikoto al interior. Se quitaron los zapatos en el escalón de entrada y luego doblaron una esquina hacia un pasillo bordeado por puertas tradicionales con mosquiteros de papel. La casa casi parecía un laberinto. Pasillos estrechos se bifurcaban entre sí e incluso había una escalera que conducía al segundo piso. Mientras caminaban, Mikoto les habló por encima del hombro. Entonces, ¿cómo estuvo entrenarlos a ustedes dos? Ella preguntó. A su lado, Sasuke sonrió emocionado. Casi podía sentirla vibrar de emoción. Fue realmente genial. Hicimos un poco de entrenamiento para acostumbrarnos a usar el jutsu que Iruka Sensei nos está enseñando en una pelea. Ella dijo.
Mientras hablaba, entraron en una habitación con tatamis en el suelo. A un lado había una cocina con una encimera de madera lisa, y justo enfrente de ellos había una puerta abierta con mosquitera de papel que daba a un porche de madera con un pequeño patio. En medio de la habitación había una mesa baja con varios platos de comida dispuestos. Una elección acertada. Naruto saltó sorprendido ante la voz apagada que vino detrás de ellos. Cuando se dio la vuelta, se encontró con la mirada de un chico mayor con cabello largo y negro opaco que enmarcaba su rostro. Las pronunciadas lágrimas en su rostro le daban un aspecto serio y maduro. Saludos. Mi nombre es Itachi, el hermano mayor de Sasuke. Él dijo. Su sonrisa ayudó a disminuir lo intimidante que de otro modo podría haber sido. Abrió la boca para responder del mismo modo, pero Sasuke lo interrumpió con una exclamación emocionada. Itachi, ¿de verdad viniste a almorzar? Pensé que tenías alguna misión especial. Ella dijo. Por supuesto que lo logré, dijo Itachi con una sonrisa. Terminé mi misión temprano. Después de todo, ¿cómo podrían no conocer a tu nuevo amigo? Así que este era el hermano mayor del que siempre hablaba Sasuke. Podía ver por qué ella lo tenía en tan alta estima. Aunque Itachi parecía bastante agradable, Naruto podía decir por la forma en que se comportaba que era un shinobi experimentado. Le ofreció a Itachi una ligera inclinación de cabeza. Es un placer conocerte, soy Naruto Uzumaki. Él dijo. Mikoto dio un paso adelante con una sonrisa. Saludó a su hijo con un ligero abrazo y luego se volvió hacia ellos. Bueno, no estoy segura de si mi marido lo logrará. Su trabajo como jefe de la policía militar y jefe de clan lo mantiene ocupado. Me dijo que deberíamos empezar sin él si no llegaba a tiempo. Ella dijo. Por el rabillo del ojo, Naruto captó el ligero ceño de Sasuke. Claramente no estaba contenta de que su padre no estuviera allí. Por la forma en que ella lo aceptó rápidamente, asumió que era algo bastante común. Mientras se sentaba, Naruto sintió que se le hacía la boca agua un poco ante los deliciosos olores de la comida. Mikoto había preparado un verdadero festín. En el centro había un wok grande lleno de soba frita. A su alrededor había platos más pequeños llenos de verduras al vapor, carne de res e incluso pasteles de arroz fritos. Había un tazón y un plato pequeño frente a cada uno de ellos con palillos, y un lugar en la cabecera de la mesa quedó vacío. Sírvete lo que quieras. Dijo Mikoto con una sonrisa. Claramente, esto era bastante normal para Itachi y Sasuke. Ambos extendieron sus palillos para comenzar a servir fideos en sus tazones. Naruto observó divertido mientras Sasuke procedía a cargar su plato con lo que parecía un tercio de los tomates asados. Como una ocurrencia tardía, añadió varios trozos de carne. Había aprendido que los tomates eran su comida favorita bastante rápidamente después de ver cuánto aparecían en sus almuerzos para llevar. Mientras tanto, Itachi solo agregó verduras e ignoró por completo la carne. No seas tímido, Naruto, profundiza. Mikoto insistió. Ya había conseguido un modesto plato de fideos y aderezos para ella, con uno de los pasteles de arroz a un lado. Ante la invitación, rápidamente comenzó a llenar su propio plato con fideos y carne, antes de agregar algunas verduras simbólicas. Sobre todo para que su abuelo no lo regañara más tarde si se enteraba. También agarró uno de los pasteles de arroz. Mientras mordía su primer bocado de fideos y carne, Naruto tuvo que contener un gemido de satisfacción. Estaba delicioso. Pensó que su abuelo era un buen cocinero, pero Mikoto lo sacó del agua. Entonces Naruto, si no recuerdo mal, eres nuevo en la clase de Sasuke. ¿Cómo estás manejando la transición? Preguntó Itachi después de unos momentos. Naruto se sorprendió un poco, pero rápidamente se tragó el bocado y respondió. Bastante bien. El año pasado no me fue muy bien, pero este año dediqué mucho tiempo a estudiar y entrenar. Quiero ser el mejor de mi clase. Dijo con confianza. Sasuke le dio una sonrisa burlona desde su lugar junto a Itachi frente a él. ¿Oh sí? Bueno, tienes mucho camino por recorrer para vencerme, y no voy a darme por vencido. Ella dijo. Se encontró con la mirada de Sasuke con una mirada burlona propia. Un desafío silencioso pasó entre ellos. Ambos sabían lo que significaba. Ambos se prepararían aún más para su próximo entrenamiento conjunto. La tensión fue rota por el sonido de la risa de Mikoto. Parece que has encontrado un rival, Sasuke. Me alegro, los rivales te ayudan a esforzarte más. También hacen grandes amigos. Dijo Mikoto. Sasuke dio una sonrisa gigante ante las palabras de su madre. ¿Tenías una mamá rival? Ella preguntó. Los ojos de Naruto se abrieron con sorpresa.
Espera, ¿eras una kunoichi? Preguntó. Era difícil imaginarse a la recatada ama de casa como una kunoichi. Especialmente considerando las historias que había oído sobre la tercera guerra shinobi. Vio los ojos de Sasuke brillar al otro lado de la mesa, llenos de emoción. Mamá era una de las mejores kunoichi que tenía este clan. Ella exclamó. Es una de las únicas mujeres que ha despertado el Sharingan en su generación. Quiero ser como ella cuando me gradúe. El orgullo en su voz era evidente cuando hablaba de su madre. Claramente, Mikoto era su héroe, al igual que su padre y su abuelo eran los suyos. Eso hizo sonreír a Naruto. Incluso Itachi tenía una sonrisa más amplia que antes. En cuanto a Mikoto, la mirada amorosa que le dio a Sasuke mientras le ponía la mano en la cabeza, le hizo sentir una ligera punzada. ¿Era así lo que era tener una madre? Le hizo más consciente que nunca de lo que se estaba perdiendo. Me alegra poder inspirarte, dijo. Había una amplia sonrisa en su rostro. En cuanto a tu pregunta, tuve un rival cuando era kunoichi. Ella era unos años menor que yo, pero competíamos ferozmente como genin. Al final nos hicimos buenos amigos. Era bastante vivaz, aunque con el tiempo se calmó. Mientras hablaba de su rival, había un cariño palpable en la voz de Mikoto. ¿Cómo es que nunca la he conocido? Preguntó Sasuke con curiosidad. Naruto fue testigo de cómo los ojos de Mikoto se oscurecían por un momento y su rostro se tensaba. Ella sonrió bastante triste. Desafortunadamente, ella falleció durante el ataque del 9 colas. Ella respondió. Naruto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Fue un recordatorio de lo que había costado exactamente el ataque. Incluso sus propios padres. Supongo que puedo entender que no le agradó a la gente, incluso si no es justo, pensó. Cuanta más gente hablaba de esa noche, más reales se volvían las pérdidas. Era bastante bueno leer sobre el número de muertos, pero cuando te enfrentabas a personas que hablaban de ello, esas muertes se volvían mucho más reales para él. El ambiente fue sombrío por unos momentos. Fue Mikoto quien finalmente habló. Cuando habló volvió a haber calidez en su voz. Le ayudó a levantar el ánimo. Bueno, bastantes temas tristes, quiero conocer más a tu nuevo amigo. Dijo alegremente. Dime Naruto, ya escuchamos el objetivo de Sasuke, pero ¿cuál es el tuyo? Ella preguntó. Al lado de Sasuke, Itachi asintió. En efecto. Tengo curiosidad por saber qué te motiva a ti también. Se alegró por el cambio de tema y respondió fácilmente. La propia Sasuke tenía una gran sonrisa. Había oído hablar de su sueño en clase. Eso es fácil, quiero ser Hokage. Él declaró. Estaba un poco confundido por la mirada de complicidad que compartieron Itachi y Mikoto. Era esa mirada extraña que ella le había dado antes. Como si estuvieran felices y tristes al mismo tiempo. La madre le dedicó una sonrisa alentadora. Hokage, ese es todo el objetivo. Tendrás que trabajar muy duro. Ella dijo. Naruto sintió una enorme sonrisa en su rostro. Ella no había negado su sueño. Mikoto fue solo el tercer adulto en hacer eso. Lo llenó de un sentimiento cálido que la madre de Sasuke lo alentara. Permaneció allí durante bastante tiempo y aprendió más sobre la familia Uchiha. Cuando se fue, se sintió aún más cerca de Sasuke. Es fantástico tener amigos. Más tarde esa semana, Naruto recibió una sorpresa inesperada. Estaba sentado en su escritorio en su habitación haciendo la tarea cuando su abuelo asomó la cabeza por la puerta y pidió reunirse con él en el sótano. Un poco molesto, pero curioso, creó un clon de sombra para continuar en su lugar y avanzó a través de los pasillos de madera y bajó las escaleras hasta el sótano. La única iluminación provenía de varios artefactos eléctricos en el techo. La luz rebotaba en las paredes de madera pulida, proporcionando una iluminación uniforme. A ambos lados de la habitación, las paredes estaban llenas de estantes llenos hasta el borde de libros y pergaminos. Curiosamente, encontró a su abuelo parado frente a un armario bastante grande en la pared, opuesta a la escalera que podría haber jurado que no estaba allí antes. ¿Qué es esto? Preguntó confundido. Su abuelo le dedicó una sonrisa misteriosa. Abrió la puerta del armario y señaló hacia el espacio oscuro. Lo verás momentáneamente. Ahora entra. Él dijo. Naruto le dio una mirada extraña, pero aún así pasó junto a él y entró en el armario. Era incluso más grande de lo que pensaba, alrededor de 2,5 metros por 2,5 metros. Por alguna razón había otra puerta al otro lado de la habitación. Su abuelo entró detrás de él. La puerta se cerró con un suave clic y quedaron sumidos en la penumbra.
No duró mucho, ya que su abuelo rápidamente accionó un interruptor en la pared, y una pequeña luz eléctrica se encendió en lo alto. En este punto Naruto estaba completamente confundido. ¿Qué estamos haciendo? La habitación se estremeció y sintió como si el corazón se le subiera a la garganta cuando sintió que comenzaba a moverse hacia abajo. Casi perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse a una de las paredes para sostenerse. ¿Qué demonios?, preguntó histéricamente. Eso le valió un golpe en la cabeza con el bastón de su abuelo. Idioma, dijo Madara. Él frunció el ceño y refunfuñó en voz baja. ¿Cómo se suponía que debía actuar cuando toda una habitación comenzó a moverse? Se movió incómodo y se resignó a esperar a que la habitación dejara de moverse. Pareció tomar una eternidad, aunque en realidad probablemente fue solo un minuto como máximo. La habitación disminuyó la velocidad y se detuvo con la más mínima sacudida. Mientras Naruto todavía se estaba orientando, su abuelo dio un paso adelante y agarró la manija de la segunda puerta. Miró por encima del hombro a Naruto con una ceja arqueada. «Bueno, ¿vienes?», preguntó. Sin decir más, abrió la puerta y salió. Naruto se quedó mirando su espalda. ¿Qué demonios estaba pasando? En realidad, solo había una manera de averiguarlo. Con una respiración profunda, Naruto siguió a su abuelo a través de la puerta. Su mandíbula cayó ante la vista que encontraron sus ojos. A su alrededor se alzaban escarpados muros de piedra que se extendían hacia un oscuro abismo. A un lado, una cascada balbuceante caía suavemente hacia un gran charco de agua cristalina que parecía brillar con una luz interior debido a un rayo de luz solar que brillaba desde un pequeño conducto de ventilación. El resto de la cueva estaba iluminado por varias luces eléctricas ancladas a las paredes. La cabeza de Naruto giró asombrada ante eso. Se volvió hacia su abuelo con expresión atónita. Se encontró con una sonrisa familiar. «Bienvenidos a nuestra nueva área de formación», él dijo. Madara extendió su brazo en un gran gesto. Se quedó boquiabierto ante la enorme cueva. Podía ver varios tipos diferentes de terreno, sin duda destinados a diferentes tipos de entrenamiento. Había incluso una sección con árboles. Era realmente un espacio enorme, probablemente lo suficientemente grande como para albergar 5 de los edificios de la academia en su interior. «Vaya, es difícil creer que todo esto esté debajo de tu casa», exclamó Naruto. «Me alegro de que te guste. He pasado bastante tiempo creando este espacio y colocando los sellos para evitar que otros sientan lo que sucede aquí», él dijo. Naruto asintió entendiendo. Ya llevaban un mes en su entrenamiento de Shadow Clone. Si bien sus habilidades físicas habían aumentado, algo ayudado por un crecimiento acelerado que lo convirtió en uno de los más altos de su clase, el resto se había estancado ya que estaban limitados en lo que podían trabajar. Afortunadamente, su entrenamiento con Sasuke y su creciente amistad compensó la desaceleración de su progreso. Sin embargo, con un espacio como este, eso no sería una preocupación. «Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, abuelo?», preguntó Naruto, controlando apenas las ganas de saltar con entusiasmo. Su abuelo había insinuado que estaba aprendiendo algo especial el día anterior. La última vez que sucedió, había aprendido el jutsu del clon de sombra. Madara le dedicó una sonrisa familiar. El anciano parecía disfrutar manteniéndolo en vilo. «Considerando lo duro que has estado trabajando, como regalo pensé que lo primero que te enseñaría aquí sería algo especial para nuestro clan», él explicó. «Hoy te enseñaré el jutsu de bola de fuego». Instantáneamente una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Naruto, con los ojos muy abiertos por el asombro. Desde que se dedicó a centrarse más en sus estudios académicos, se interesó por la historia. Especialmente la historia del clan Uchiha. Sabía que el Firebai Jutsu se consideraba un rito de iniciación. La emoción empezó a crecer en su interior. «¿En serio? ¿Me vas a enseñar el jutsu bola de fuego?», preguntó emocionado. La sonrisa de su abuelo se convirtió en una cálida sonrisa. Se acercó y juguetonamente revolvió el cabello de Naruto. «Sí, ahora ven, te mostraré cómo realizarlo, luego depende de ti dominarlo. Este es un jutsu que no puedes usar tu Sharingan para aprender, debes aprenderlo por tu cuenta», respondió Madara. Condujo a Naruto hacia el estanque. Había un pequeño puente de madera tradicional que se arqueaba sobre el estanque. La madera crujió cuando sus pies golpearon las tablas. Naruto siguió a su abuelo con entusiasmo. Finalmente, se detuvieron en el mismo centro del puente. Su abuelo dejó caer su bastón.
Se volvió hacia Naruto y le dijo: al realizar esta técnica, primero debes amasar el chakra dentro de tu cuerpo, convirtiéndolo en fuego, y luego realizar los sellos con las manos. Y finalmente, liberar el fuego a través de tu boca. Presta mucha atención. Naruto asintió y fijó su atención únicamente en su abuelo. Madara estaba realizando los sellos manuales lentamente, para poder seguirlos. Y eso es lo que hizo. Cada sello fue cuidadosamente memorizado. Repitió cada uno mentalmente. Serpiente. Ram. Mono. Jabalí. Caballo. Tigre. Una vez que se realizaron la media docena de sellos, el pecho de su abuelo se hinchó. Se llevó la mano derecha a la boca, formando un círculo con los dos primeros dedos y el pulgar. Emitió una enorme esfera de llamas rugientes de 5 metros de diámetro. La bola de fuego salió disparada sobre el agua y creó un círculo en la superficie. El líquido retrocedió ante el calor del fuego, mientras el vapor silbaba hacia arriba en tenues zarcillos. Durante más de un minuto, el sonido de las llamas llenó la cueva como el rugido de un dragón. Mientras tanto, Naruto lo miraba maravillado. Las llamas, fue increíble. Podía sentir el calor lamiendo su piel, incluso desde su posición detrás de su abuelo. Poco a poco las llamas se apagaron y el agua volvió a su estado previamente sereno. Madara se volvió hacia él con una sonrisa. Una vez que puedas sostenerlo en ese tamaño e intensidad durante un minuto, lo consideraré dominado. Dijo Madara. Retrocedió para permitir que Naruto diera un paso al frente y probara la técnica. Estaba nervioso mientras se acercaba al borde del puente. No fue hasta entonces que se dio cuenta de lo importante que era esto, tanto en lo que respecta a las tradiciones del clan como a él personalmente. Realmente no quería arruinar su primer intento con el jutsu frente a su abuelo. Naruto cerró los ojos. Respiró hondo mientras lentamente alcanzaba dentro de sí sus considerables reservas de chakra. Recordó lo que su abuelo le había dicho sobre el chakra elemental. Tienes que concentrarte en lo que quieres que haga el chakra. Imagina el elemento. El fuego arde con fuerza, tienes que imaginarte moldeando el chakra como si estuvieras frotando dos piedras para encender una chispa. Con cuidado, lo enfocó en sus pulmones, deseando que el chakra comenzara a calentarse y convertirse en fuego. Finalmente, se sintió lo suficientemente seguro como para comenzar los sellos manuales. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Pensó Naruto mientras formaba metódicamente los sellos manuales. Su pecho se hinchó, sus pulmones se expandieron mientras se llevaba la mano a los labios. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Dijo mentalmente, la determinación surgiendo. De la boca de Naruto salió una corriente de llamas anaranjadas brillantes que se convirtieron en una bola de fuego de 4 pies de diámetro. El sudor le perlaba la frente mientras el calor lo invadía. El fuego duró apenas un cuarto de minuto, antes de disminuir y desaparecer. Naruto miró el lugar donde había estado su bola de fuego con una expresión ligeramente decepcionada. Esperaba que fuera al menos un tercio del tamaño de su abuelo, pero no sucedió. Esa decepción se disipó cuando su abuelo habló detrás de él. Muy bien para un primer intento. Sigue trabajando en ello y deberías dominarlo en poco tiempo. Creo que me acostaré un rato mientras trabajas en esto. Su abuelo lo felicitó. El corazón de Naruto se alegró y sonrió ante los elogios de su abuelo. Madara le sonrió gentilmente. Volvió a despeinarse el pelo al pasar. Naruto gritó a medias. Oye. El Uchiha mayor simplemente se rió entre dientes y se dirigieron hacia el extraño armario. Ahora que miró desde la distancia, había lo que parecía un pilar de madera rodeándolo y que se extendía hacia arriba en la oscuridad. Las cosas que se le ocurrían a su abuelo siempre eran geniales. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Cuando pensaba en su abuelo, Naruto se sentía inmensamente agradecido. Desde que el hombre llegó a su vida todo había sido asombroso. Se hacía cada vez más fuerte. Más importante aún, finalmente tenía amigos. Todo parecía ir a su manera. La vida es buena, se tensó cuando un escalofrío involuntario recorrió su espalda. Era lo más extraño, una ominosa sensación de presentimiento. La sensación pasó tan rápido como llegó. Cuando terminó de entrenar, Naruto se había olvidado por completo de la sensación. No sabía que estaban en movimiento cosas que destrozarían su felicidad. Sin embargo, por ahora tenía un abuelo que lo amaba y poca idea de la profundidad de la oscuridad que había allí. Notas. Bueno, está en el capítulo 7.
Como puedes ver, el objetivo de este capítulo era principalmente construir la relación, amistad, entre Naruto y Sasuke. Espero que haya sido eficaz para establecer eso. Tendremos algo más en el próximo capítulo, que es el preludio de lo que todos sabemos que viene. Hasta la próxima vez, Rin Taicho, despidiéndote. Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Taicho capítulo 9. Capítulo 8. Nubes oscuras, la tragedia se avecina resumen. Sasuke ha notado algunas interacciones extrañas en casa. Naruto intenta consolarla, pero él mismo siente una presión siniestra al acecho. Notas. Hola, este es el siguiente capítulo de la historia. Es un preludio del capítulo siguiente. Consulte el final del capítulo para obtener más notas. Texto del capítulo Ako y el origen. Capítulo 8. Nubes oscuras, la tragedia se avecina. Una mancha negra atravesó el aire hacia un objetivo de madera. Con un ruido sordo, lo enterró en el anillo más externo. Naruto pudo evitar el ceño fruncido mientras miraba a la chica de cabello negro a su lado. Su cola de caballo estaba despeinada por su práctica. Este era solo su lanzamiento de calentamiento, pero no era la primera vez que Sasuke se había alejado tanto del blanco. Lo más preocupante era la forma tensa en que se comportaba. ¿Está todo bien?, preguntó con preocupación. Sí, estoy bien. Ella respondió rápidamente. Muy rápido. Sus ojos estaban distantes, como si estuviera concentrada en algo completamente distinto. Ahora que miró más de cerca pudo ver ligeras bolsas bajo sus ojos. Sasuke metió la mano en la bolsa de su cadera para sacar otro shuriken, pero Naruto la detuvo agarrándola de la muñeca. Háblame. Te conozco lo suficiente como para decirte que hay algo que está mal. Él insistió. Naruto podía sentir los músculos de su brazo tensarse bajo su agarre. Por un momento, pensó que ella se alejaría y negaría que algo estuviera mal. Para su alivio, eso no sucedió. La tensión en su cuerpo desapareció y Sasuke se encorvó hacia adelante en una postura exhausta. Él le soltó la muñeca y, en cambio, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Vamos, sentémonos bajo los árboles y podemos hablar. Él dijo. Eso provocó un cansado asentimiento de su amigo. Ella dejó que él la guiara hacia la sombra debajo de un gran roble. Durante varios momentos permanecieron en silencio. El único sonido era el parloteo de las ardillas y el suave murmullo de un arroyo en algún lugar más allá de los árboles. Era un día relativamente agradable para el inicio del invierno. El cielo todavía estaba azul y el aire estaba ligeramente fresco. Al tener un día libre en la academia, no tenían dónde estar, por lo que estaba perfectamente contento de esperar a que Sasuke comenzara la conversación. Su mirada estaba centrada en el suelo mientras se mordía el labio entre los dientes. Algo raro está pasando en casa, dijo finalmente. Su voz era tan baja que casi no podía oírla. Fue bastante discordante ver al normalmente confiado y amable Sasuke tan reservado. ¿Qué clase de raro?, preguntó. Sasuke abrió la boca para responder, pero pareció quedarse sin palabras. Se lamió los labios y luego dijo, es mi hermano. Itachi ha estado muy distante últimamente. Incluso más de lo habitual. Y cada vez que él y su padre están en la misma habitación, hay una sensación realmente tensa en el aire. La preocupación en su rostro era alarmante, aunque no pudo evitar pensar que tal vez no era algo demasiado serio. Podrían simplemente estar discutiendo por algo que simplemente no quieren preocuparte. Naruto ofreció diplomáticamente. No, al menos, no lo creo, dijo sacudiendo la cabeza. Sucedió algo realmente extraño. No sé si lo has oído, pero uno de los mejores ninjas del clan Uchiha se suicidó hace un tiempo. Naruto asintió con la cabeza. La muerte de Shisui Uchiha fue una noticia bastante importante. Mucho después de que sucedió, algunos miembros de nuestro clan de la policía militar vinieron a interrogarlo, ya que él e Itachi eran mejores amigos. Básicamente acusaron a Itachi de ser el responsable. Antes de que supiera lo que pasó, los derribó a todos, luego él y mi padre discutieron. Las cosas que decía, era como si odiara al clan. Nunca lo había visto actuar así. Pero cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, volvió a la normalidad. No estoy seguro de qué pensar. Aunque al principio se mostró reacia a compartir, cuando terminó de hablar era como si Sasuke no pudiera dejar de expresar sus preocupaciones. Estaba dibujando patrones en la tierra distraídamente, con una expresión oprimida en su rostro. Honestamente, Naruto no podía culparla. Sabía que ella admiraba a Itachi casi tanto como a su madre.
No era de extrañar que estuviera tan distraída con él actuando de forma tan extraña. Él solo había visto a Itachi un puñado de veces, pero podía decir que el chico mayor era alguien que prefería no usar la violencia. Para él, saltar tan rápido era inquietante. Por otra parte, lo acusaban de ser responsable de la muerte de su mejor amigo. Me enojaría mucho si algo así sucediera con Sasuke. Eso suena extraño, pero trata de no preocuparte demasiado por eso. Dijiste que este Shisui era su amigo. Tal vez Itachi estaba teniendo un mal día y ser acusado de esa manera lo hizo estallar. Dijo tranquilizadoramente. Sus palabras parecieron ayudar. Después de unos momentos reflexionando sobre ello, Sasuke levantó la vista y le sonrió. Se sintió cálido por dentro al verla feliz después de que ella estuviera tan preocupada. Probablemente tengas razón. Gracias por escucharme. Me sentí bien sacándome eso del pecho. Volvamos a los entrenamientos. Dijo Sasuke. Se puso de pie y comenzó a quitarse el polvo de los pantalones cortos. Ningún problema. Somos amigos. Respondió mientras hacía lo mismo. Aunque exteriormente intentaba confiar en su tranquilidad, una sensación de presentimiento se apoderaba de su mente. No sabía por qué. Era como si un peso se hubiera asentado en su estómago y creciera lentamente. Estoy seguro de que no es nada. Si tan solo pudiera tranquilizarse a sí mismo tan bien como Sasuke. Realmente esperaba que no fuera nada por el bien de Sasuke. A la mañana siguiente, Naruto saludó a su abuelo casi golpeándolo por la cintura con un abrazo. Se las había arreglado para dejar sus preocupaciones por Sasuke en el fondo de su mente. La noche anterior había sido una de las cada vez más raras que había dormido en su apartamento y se alegraba de ver a su abuelo. Siempre lograba aliviar las preocupaciones de Naruto con su mera presencia. Madara se rió de buen humor. Naruto sintió los brazos de su abuelo envolviéndolo en un cálido abrazo. Sí, todo estuvo bien. Dio un paso atrás con una gran sonrisa en su rostro. Buenos días, abuelo, es un placer verte. Él exclamó. Es bueno verte también. Dime, ¿por qué no volviste anoche? Preguntó Madara mientras se separaban. Colocó su brazo alrededor de los hombros de Naruto mientras caminaban por la casa y bajaban al ascensor, como lo había llamado su abuelo, que los llevaría a la cueva de entrenamiento. Naruto se rió nerviosamente mientras la habitación descendía. Sintió que su rostro se calentaba ligeramente por la vergüenza. La noche anterior había pasado demasiado tiempo entrenando con Sasuke. Cuando terminó, ya era demasiado tarde y estaba demasiado cansado para regresar a casa de su abuelo. Jeje, lo siento, abuelo. Ayer hice demasiado el entrenamiento físico con Sasuke. Estaba demasiado cansado para regresar aquí anoche. Él explicó. El joven Uchiha hizo un puchero cuando su abuelo se rió divertido por su vergüenza, solo aumentó cuando se revolvió el cabello cuando se detuvieron. Frunció el ceño en broma y siguió a su abuelo al interior de la cueva. Está bien, porque hoy necesitarás tu fuerza. Trabajaremos en el control de los chakras, así como en el control de tu estilo magnético. Dijo Madara por encima del hombro. Naruto gimió. Claro, Magnet Style era divertido, pero el control del chakra era una tarea constante de la que deseaba poder deshacerse. Debido al tamaño de sus reservas, tuvo problemas con esos temas. Un día encontraré una solución para solucionar ese problema. Se juró a sí mismo. Estaba a punto de expresar su molestia cuando, Bonkai hizo una mueca y se frotó la cabeza. Su abuelo le había golpeado la cabeza con su bastón. Cuando finalmente dejó de frotar el bulto que le dolía, le lanzó una mirada asesina a su abuelo, que fue recibido con una mirada severa. No me mires así, Naruto. Tus reservas han aumentado una vez más, por lo que necesitas mejorar tu control aún más. Eres un Uchiha, el control y el jutsu son naturales, pero aún debes trabajar para lograrlos, especialmente con tus genes Uzumaki. Naruto se marchitó bajo el severo sermón. Sabía que su abuelo tenía razón. Con un suspiro, colocó sus manos en un sello en forma de cruz y comenzó a construir su chakra. Maricón, alrededor de la cueva el humo estalló en espesas columnas de humo blanco. Había tantas cosas que parecían una nube sólida, casi del mismo tamaño que la que surgió después de una gran invocación. Después de unos momentos, el humo comenzó a retroceder en tenues zarcillos, revelando la vista familiar de docenas de Naruto al otro lado de la caverna. Ya conoces el ejercicio, 20 en cada ejercicio. Naruto les instruyó en un tono plano y resignado ante la idea del tedioso entrenamiento.
A estas alturas ya había superado el ejercicio de pegar hojas y había entrado en tipos de control de chakra cada vez más complicados. Cada uno de ellos era tan aburrido como el anterior. Oh, cómo desearía estar aprendiendo un jutsu genial hoy. Con un suspiro, Naruto se volvió hacia su abuelo. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó. Madara tarareó y se acarició la barbilla pensativamente con la mano que no estaba apoyada en su bastón. Después de unos momentos, dijo, ¿por qué no intentas ponerte en contacto con el 9 colas? Ha sido un tiempo. Quizás sea más cooperativo. Él asintió en comprensión. Desde que Naruto supo que era un Jinchuriki, su abuelo lo animó a intentar construir un refugio con el zorro. Algo acerca de esto hace que sea más fácil usar sus poderes. Hasta el momento no había tenido mucha suerte. Honestamente, estaba empezando a dudar de que fuera posible. Está bien, nos vemos en una hora más o menos, dijo mientras se daba vuelta para ir a un rincón tranquilo de la cueva donde su abuelo había colocado un sello para suprimir cualquier chakra de la bestia con cola que se filtrara durante sus sesiones. También había unos cojines para que fuera más cómodo. Naruto no pudo ver a su abuelo cuando respondió. Si hubiera girado la cabeza, habría visto el repentino entrecerrar los ojos de Madara. Lo más probable es que me haya ido cuando regreses, tengo asuntos que atender, respondió distante. Naruto escuchó el tono extraño en la voz de su abuelo, pero se encogió de hombros. No era inusual que él tuviera asuntos que resolver. De repente, rara vez obtenía una respuesta cuando preguntaba al respecto. El rincón de meditación, como solía llamarlo, era un lugar tranquilo. El rincón de meditación, como solía llamarlo, era un lugar tranquilo. Un jardín de rocas sencillo, con grandes piedras cubiertas de musgo y un charco de agua clara. Aunque al principio le resultaba difícil quedarse quieto, empezó a gustarle. Descubrió que la meditación le ayudó a calmarse y a pensar con más claridad. También era la mejor manera de entrar en la representación mental de su sello. Naruto se sentó en posición de loto en el centro del sello de restricción. Su respiración estaba cuidadosamente regulada. Poco a poco, todo sonido se fue desvaneciendo. El mundo que lo rodeaba dejó de existir cuando él mismo quiso aparecer dentro del sello estilo sala de calderas. Goteo. 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 Abrió los ojos y vio la familiar y suave luz dorada de la sala de calderas. Más adelante podía ver la entrada a la habitación que albergaba al 9 colas. Sin decir palabra, se puso de pie y comenzó a caminar hacia allí. El golpe húmedo de sus sandalias en el agua resonó en los estrechos pasillos. GRRR, veo que has vuelto, humano tonto. Sí, pensé en venir a ver cómo estás. Debes sentirme solo aquí. Pensé que tal vez finalmente querrías hablar, dijo agradablemente. El zorro resopló burlonamente ante la declaración de la rubia. Detrás de los barrotes de su jaula, su cabeza descansaba sobre los brazos cruzados, la viva imagen del aburrimiento. ¿Esperas que yo, el poderoso zorro de 9 colas, me rebaje a hablar con un humano para pasar el tiempo? Peor aún, un Uchiha, el nieto de ese bastardo de Madara. Me desconcierta que siempre esperes un resultado diferente a estos pequeñas charlas. No quiero ni necesito hablar contigo. El zorro gruñó. Naruto tuvo que luchar contra el impulso instintivo de devolverle el insulto al zorro. Había aprendido que no servía de nada reaccionar ante sus insultos, eso solo le animaba. En lugar de eso, optó por sentarse tranquilamente en el agua y simplemente mirar al 9 colas. Bueno, pensé que es mejor que simplemente estar solo aquí. El 9 colas no respondió, simplemente cerró los ojos y trató de dormir. Naruto trató de entablar conversación con el zorro, contándole sobre su día, su entrenamiento, lo que planeaba cenar. No obtuvo respuesta. El 9 colas se mantuvo obstinadamente en su declaración de no hablar con él. Naruto se vio obligado a resistirse a suspirar de frustración ante la continua terquedad del zorro. Tal vez debería probar algo diferente. Más recientemente, sus lecciones con su abuelo habían incluido mucha estrategia. Después de lo que sucedió el año pasado, cuando él saltó para proteger a Sasuke de los matones, Madara se había encargado de, en sus propias palabras, golpearte. Una de esas lecciones se centró en probar diferentes rutas para lograr el resultado deseado. Tal vez podría aplicar eso aquí jugando con el ego del zorro. Seguramente no permitiría que un desaire hacia sí mismo quedara sin respuesta. Al menos deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Nos guste o no, estamos unidos, y el hombre que te separó de mi madre todavía está ahí fuera.
Vendrá por ti otra vez. Tendremos que trabajar juntos para poder detenerlo, porque esta vez, él no dejará simplemente que te sellen. Dijo Naruto. Tan pronto como la última frase salió de su boca, la habitación quedó bañada por la intención asesina del 9 colas. La poderosa bestia se puso de pie y miró a Naruto con una mirada mortal. Un gruñido salió de su hocico. Un escalofrío de miedo recorrió la espalda de Uchiha y su aliento se quedó atrapado en sus pulmones. La adrenalina comenzó a fluir a través de su cuerpo cuando el miedo primario que invocaba la furia de la bestia desencadenó su respuesta de lucha o huida. ¿Crees que te necesito, muchacho? ¡No! Si ese hombre vuelve a por mí, romperé este sello y te aplastaré bajo mi talón, luego encontraré una manera de arrancar ese ojo de mono de su cráneo y destruirlo. El 9 colas rugió. Tan pronto como llegó su ira, la bestia pareció congelarse y mirarlo con los ojos entrecerrados. Claramente se dio cuenta de que había sido reprimido. Lentamente, la intención asesina desapareció y el zorro se recostó para ignorarlo una vez más. Le tomó un momento a la adrenalina calmarse en Naruto, pero cuando lo hizo, soltó un suspiro de cansancio. Parecía que se había equivocado. Le pareció muy dudoso que el zorro volviera a responder. Solo su orgullo exigiría que no lo hiciera. Sabiendo que no había nada más que pudiera hacer ese día, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. En el silencio que siguió a la furia del 9 colas, el chapoteo de sus sandalias llenó toda la habitación. Casi había llegado a la puerta cuando se detuvo y habló con el zorro sin mirar atrás. Ya sabes, no tenemos que ser enemigos. Como dije antes, estamos unidos. Deberíamos aprovecharlo al máximo. Quizás incluso podríamos ser amigos. No esperaba una respuesta. Por eso, se sorprendió al escuchar la voz del zorro. El 9 colas había abierto un ojo para mirar a los rubios con perplejidad. ¿Por qué te esfuerzas tanto en que hable contigo, muchacho? ¿No me odias? Después de todo, fui yo quien mató a tus padres. Preguntó. Naruto detuvo su salida y miró por encima del hombro al 9 colas. Tuvo que reprimir una sonrisa ante este avance inesperado. Quizás tuvo la oportunidad de progresar. No, no te odio. Simplemente intentabas evitar que te encerraran de nuevo, probablemente yo habría hecho lo mismo en tu posición. Él dijo. El 9 colas pareció sorprendido por su respuesta, aunque quedó aún más sorprendido por lo que siguió después. En cuanto a por qué me esfuerzo para que hables conmigo, es porque sé cómo te han tratado en el pasado. Has sido odiado y odiado a cambio durante tanto tiempo que el odio se ha convertido en todo lo que conoces. Quiero cambiar eso. Con esa última declaración, Naruto giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la entrada una vez más. Acababa de llegar al arco que conducía al corredor oscuro, cuando el 9 colas habló detrás de él. Eres un tonto, Naruto. Gruñó. Naruto no pudo evitar la sonrisa que se extendía en su rostro regordete. Esa fue la primera vez que el 9 colas usó su nombre. Finalmente había hecho algunos progresos. Bueno, yo diría que ya es suficiente progreso por hoy. Será mejor que regresemos afuera. Cerró los ojos y empezó a controlar la respiración. Toda su mente se centró en dejar el sello. El primer indicio de que tuvo éxito fue el doloroso hormigueo en las piernas. Era tan incómodo que cayó de espaldas y estiró las piernas. Estaban rígidos como una tabla y parecían guiados. Odio esa parte. Él gritó. El sonido resonó en las paredes de la cueva y pareció burlarse de él con sus propias palabras. En serio, tenía que aprender a hacer eso sin necesidad de meditar. Apestaba tener su cuerpo sentado con las piernas cruzadas durante horas y volver a sentir la incomodidad de tener las piernas dormidas. Realmente esperaba que en el futuro pudiera ingresar al sello sin tanta concentración. No puedo venir lo suficientemente pronto. Se quejó para sí mismo. Afortunadamente, ser el Jinchuriki de 9 colas tenía sus ventajas. Sus piernas estuvieron bien en menos de un minuto. Naruto suspiró agradecido mientras se levantaba y evaluaba su entorno. Como había dicho su abuelo, no estaba a la vista. Naruto podía ver a sus clones todavía trabajando duro en la distancia. Algunos estaban haciendo una combinación del ejercicio de pegar hojas y adhesión de chakra para entrenar en los lados de la cueva. Otro grupo practicaba caminar sobre el agua mientras pegaba las hojas. Todavía no había conseguido el control para intentar entrenar en el agua. En la sección boscosa, su último grupo de clones estaba usando el estilo Magnet para maniobrar Kunai y Shuriken a través de los árboles. La vista le hizo fruncir ligeramente el ceño.
Por alguna razón, nunca le pareció natural usar su estilo magnet con kunai y shuriken normales. Quizás necesitaba un material mejor. También estaba esa atracción siempre presente que sintió desde que comenzó a practicar con el linaje. Era como una picazón constante en el fondo de su mente. Todavía tenía que descubrir qué era. Naruto sacudió la cabeza para aclarar los pensamientos que lo distraían. Hubo mucho tiempo para eso más tarde. Ahora debería encontrar algo productivo que hacer. Bueno, ¿qué debería hacer? Se preguntó para sí mismo. Su abuelo no le había dado ninguna instrucción sobre qué hacer después de hablar con el 9 colas y no tenía tarea que hacer. Quizás ir a visitar a Sasuke. Esa fue una idea. Probablemente le vendría bien animarse más por cómo sonaban las cosas en casa. Su mente instantáneamente volvió a ese sentimiento que había tenido ayer. Era algo en lo que había tratado de no pensar. Un destello de miedo envolvió su cuerpo. Junto con esto vino un temor inminente que se apoderó de su corazón. Intentó apartarlo de nuevo. Quizás simplemente estaba siendo paranoico. Todo había sido genial durante el año pasado. Por lo general, las cosas no le iban bien por mucho tiempo. Tenía que acostumbrarse a ser feliz. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Espero que todo esté realmente bien. Él murmuró. Notas. Espero que hayas disfrutado. El próximo capítulo será una breve parada antes del clímax de este arco. Contará con la reunión que he estado insinuando en los últimos capítulos. Naruto. Las crónicas de Uchiha Reversión Rin Netaicho capítulo 10. Capítulo 9. Por fin se encuentran, Madara e Hiruzen resumen. Finalmente, las dos figuras del abuelo en la vida de Naruto se encuentran cara a cara. ¿Cómo le irán las cosas al fantasma de Uchiha? Notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Texto del capítulo Arco y El origen. Capítulo 9. Por fin se encuentran, Madara e Hiruzen. La noche apenas comenzaba a caer en Konoha. Afuera, la temperatura había bajado drásticamente y se formaban nubes de tormenta. El viento aullante y la lluvia helada golpearon las ventanas de la oficina del Hokage. Una lámpara eléctrica proporcionaba luz para trabajar. De vez en cuando, un relámpago cruzaba el cielo, seguido pronto por un trueno. Hiruzen dio una calada distraída a su pipa mientras trabajaba en otra forma más. El rico sabor del tabaco hormigueó en su paladar y ayudó a calmar el estrés de la tarea aparentemente interminable de completar el papeleo. El formulario en el que estaba trabajando ahora era simplemente uno entre varios montones que aún tenían que completarse. A decir verdad, su corazón no estaba en eso. Si bien normalmente hacer el trabajo tedioso era bastante difícil, se hizo aún más difícil por su preocupación por el niño al que había llegado a ver como nieto. La misión de descubrir quién era el entrenador de Naruto había avanzado poco. Peor aún, Shisui había muerto en circunstancias sospechosas. Una parte de él no pudo evitar preguntarse con cuál de las misiones de los chicos, si es que había alguna, estaba conectada. Había reasignado la misión a uno de sus Zanbun más experimentados. El hombre debía dar un informe hoy, pero llegó tarde. Tenía a Hiruzen nervioso. ¿Dónde está el oso? Ya debería haber regresado. Sarutobi apenas resistió la tentación de enviar a alguien tras él. Era posible que el hombre simplemente se hubiera aburrido tanto de su tarea que perdiera la noción del tiempo. Esperaré otra media hora. Si para entonces no está aquí, enviaré a alguien a buscarlo. Él concluyó. Sin nada más que hacer, Sarutobi pasó el tiempo haciendo más trámites. Intentó concentrarse en ello lo mejor que pudo. Funcionó, en su mayor parte, aunque todavía estaba muy consciente de cada segundo que pasaba. Pasaron 15 minutos bastante rápido. Hiruzen acababa de tomar otra hoja de papel, una solicitud para convertirse en asistente de enseñanza en la academia, cuando sintió un cambio sutil en el aire. No era nada importante, simplemente un ligero cosquilleo en su piel, como si una electricidad muy ligera estuviera bailando por su cuerpo. Todavía fue suficiente para hacer que sus ojos se entrecerraran. Si fuera cualquier otra persona, alguien sin su vasta experiencia, probablemente no se habría dado cuenta. Pero había existido el tiempo suficiente para reconocer que se estaba suprimiendo una fuerte firma de chakra. Por la falta de reacción de sus guardias, se dio cuenta de que no podían sentirlo. Eso le hizo parecer cauteloso. Ambu, estás despedido. Haga que sus reemplazos tomen posición en mi casa. Estaré allí en breve. Por ahora necesito estar solo. Se aseguró de mantener su rostro tranquilo y agradable. No es necesario hacerles pensar que algo andaba mal.
Un ligero susurro de viento desplazado siguió a su declaración. Una vez que estuvo seguro de que se habían ido, su agradable sonrisa se convirtió en una máscara en blanco. Puedes salir ahora. Sé que estás ahí. Si estás aquí para matarme, creo que te resultará más difícil de lo que imaginas. Cualquiera que lo hubiera visto en ese momento habría pensado que estaba loco, hablando al aire como estaba. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces, desde el otro lado de la habitación, habló una voz de hombre. Era antiguo y chispeante, pero aún mantenía un tono profundo. ¿Crees que estoy aquí para matarte y, aún así, despidiste a tus guardias? Un movimiento audaz, Sarutobi. Hiruzen frunció el ceño en la oscuridad. Incluso mientras respondía a quienquiera que estuviera escondido en la habitación, se movió sutilmente para poder ponerse de pie fácilmente si era necesario. Si puedes ocultarles tu firma también, solo se interpondrán en tu camino. La voz se rió entre dientes. Por alguna razón, no le gustó esa risa. Causó una picazón en el fondo de su mente, como si estuviera tratando de recordarle algo. Supongo que es cierto, dijo la persona pensativamente. Ciertamente te has mantenido alerta en tu vejez, Sarutobi. Los ojos de Hiruzen se redujeron a rendijas. Cuanto más hablaba ese hombre, más sentía que debía conocer la voz. Intentó devanarse los sesos para descubrir si lo sabía, pero cada vez que sentía que estaba cerca de una respuesta, se le escapaba, fuera de su alcance. Me temo que me tienes en desventaja. Sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo. Otra risa. ¿No es así? De repente, el rostro de un anciano surgió de la oscuridad al otro lado de la habitación. Tan pronto como se reveló el rostro, el corazón de Sarutobi se detuvo en su pecho. Él. Un temor que no había sentido desde que era niño. Por extraño que parezca, no fue la visión del ambú desplomado sobre su hombro. No, fueron los ojos. Rojo sangre con 3 barras conectadas a Tomoe entrelazados. Su cabello era diferente, blanqueado por la edad y muy corto. Su rostro estaba marcado por arrugas y manchas hepáticas. Los ojos, sin embargo, eran los mismos. Habían perseguido sus pesadillas cuando era niño. En el instante en que los vio supo con quién estaba hablando. Él conocía a este hombre. Sarutobi quedó boquiabierto ante su invitado. A pesar de toda su experiencia y formación, no podía pensar en actuar. Ni siquiera se levantó de su silla. Madara Uchiha. ¿Cómo? Logró murmurar a pesar de su sorpresa. Supongo que te refieres a cómo estoy vivo. En mi última batalla con Hashirama, puse a Izanagi en su lugar para activarlo en caso de que cayera en la batalla. Dijo Madara. El anciano avanzó hacia la luz y comenzó a acercarse a él. Creo que esto es tuyo. Dijo Madara mientras se detenía junto al sofá, para dejar caer el ambú sobre su hombro sobre los cojines. Cuando la cabeza del hombre cayó contra el reposabrazos, Sarutobi notó la máscara de oso que llevaba. Madara siguió sus ojos. No te preocupes, está vivo. Simplemente quedó inconsciente cuando borré su recuerdo de ver a Naruto entrar a mi casa. Fue bastante travieso de tu parte enviar un ambú a seguirlo. Aunque supongo que debería agradecerte. Este no fue tan cuidadoso como el otro. Eso instantáneamente sacó a Hiruzen de su miedo. Tan pronto como el nombre de Naruto salió de los labios de Madara, se puso de pie de un salto y asumió una postura defensiva. Su silla fue enviada a estrellarse contra la pared, pero él lo ignoró. ¿Era este el hombre que estaba entrenando a Naruto? La idea lo llenó de pavor. Madara era incluso peor que Danzo. ¿Dónde está Naruto? ¿Qué quieres con él? Él demandó. Si se sintió intimidado, Madara no lo demostró. En lugar de eso, caminó tranquilamente hacia adelante y se sentó en una silla a un lado. Espero que no te moleste. En estos días, los periodos prolongados de ejercicio me resultan extenuantes. Llevar a ese hombre hasta aquí casi me llevó todas mis fuerzas. Hiruzen no bajó la guardia en absoluto. Incluso si era extremadamente viejo y débil, lo más probable es que Madara fuera un enemigo temible sin fuerza física. Solo te preguntaré esto por última vez. ¿Dónde está Naruto? ¿Qué quieres con él? Es bueno ver que realmente te preocupas por Naruto. No te preocupes, Naruto está a salvo. Está en casa entrenando. Madara le dijo. Hiruzen se sintió desconcertado por lo tranquilo que estaba el hombre. Mientras que él todavía tenía que relajar su postura defensiva, Madara ni siquiera se había molestado en tratar de cubrir sus vulnerabilidades. Estás muy tranquilo, considerando que estás en medio de una aldea escondida, y dices estar físicamente agotado. Él gruñó. Madara sonrió.
Eso es porque no vine aquí para una confrontación. Simplemente vine aquí para presentarme. Supongo que te debo una explicación considerando la preocupación que estoy seguro te hice pasar durante mi entrenamiento de Naruto. Hiruzen lo miró con escepticismo. Seguramente no podría ser tan simple. Esperaba plenamente que esto fuera algún tipo de truco. El problema era que realmente no tenía muchas opciones. Incluso a su avanzada edad, una pelea con Madara seguramente no lo dejaría ileso. No merecía la pena pensar en los posibles daños a la aldea y la pérdida de vidas. Muy bien, te seguiré la corriente. Déjame escuchar esta explicación, dijo con desdén. Su invitado no dejó que eso lo desconcertara. En lugar de eso, sonrió levemente. Excelente. Ahora, antes de comenzar, ¿puedo tener su permiso para compartir mis recuerdos con un Genjutsu Sharingan? ¿Será mucho más conveniente?, preguntó Madara. Sintió que su ceño se fruncía ante la petición. Superficialmente era un intento de indicar confiabilidad. El problema era que era muy posible que fuera solo un intento de hacer que Hiruzen bajara la guardia. Sin embargo, al final, a pesar de esa posibilidad, en realidad solo había una opción. Si me niego y es una estratagema, él simplemente la activará de todos modos. Es mejor seguir adelante y no forzarlo. Él concluyó. Muy bien, continúa. Él dijo. Aunque estaba preparado, no pudo evitar estremecerse instintivamente cuando los ojos de Madara sangraron de rojo y tres Tomoe comenzaron a orbitar una pequeña pupila. El mundo que los rodeaba desapareció y se encontró de pie junto a Madara en medio de un desierto. Frente a él, una versión mucho más joven de Madara caminaba penosamente por las arenas con una capa negra sobre la cabeza. Hay muchos lugares por los que podría empezar, pero este parece el más apropiado. El día que conocí al amor de mi vida, las cejas de Hiruzen se arquearon ante las palabras del hombre. Nunca bajaron durante todo el tiempo que estuvieron en los recuerdos del Genjutsu. Era una historia ridícula, algo más parecido a la primera novela de su alumno Jiraiya que a la realidad. Un criminal tiene un encuentro casual con una kunoichi de arena oculta en la Tierra del Viento mientras participa en un complot para capturar a todas las bestias con cola. Se enamora, tiene un hijo, pierde a su familia y se embarca en una búsqueda que durará décadas. Para colmo, después de haber estado muerto durante varios años, revive y descubre que alguien le ha robado su plan, y finalmente se reúne con su nieto perdido hace mucho tiempo. Absolutamente ridículo. Era el tipo de trama tonta y complicada que se le ocurriría a algún escritor aficionado de poca monta. Cada fibra de su ser quería negarlo. La idea de que Madara Uchiha, en un momento dado positivamente demoníaco, pudiera ser cambiado por algo tan simple como el amor era difícil de digerir. Sin embargo, hubo ciertos hechos que le hicieron dudar. Nadie aparte de él conocía la historia de cómo habían encontrado a Minato, excepto Jiraiya y los dos Chunin que habían estado con él ese día. El Chunin había muerto en una misión al día siguiente. Había casi cero posibilidades de que Madara lo supiera de ellos. Además, había una cosa que le convenció por encima de todas las demás. Cuando salieron del Genjutsu, las lágrimas rodaron por el rostro de Madara. Había pensado que tal vez las lágrimas del hombre mayor por la muerte de su esposa eran un truco. Pero aquí estaban. No había manera de que el viejo Madara se permitiera parecer débil ni siquiera para vender una mentira. Por unos momentos permanecieron sentados en silencio. Cuando Madara finalmente habló, su voz era bastante apagada, como si estuviera tratando de controlar sus emociones. Entonces, Sarutobi, ¿me crees cuando digo que no tengo malas intenciones hacia Naruto? Tragó con un nudo en la garganta. Sí. No podía negarlo más. Madara no pretendía hacer daño a Naruto. Todo lo contrario. Dime, Madara, ¿por qué has venido aquí hoy? ¿Por qué revelarte ahora? Si hiciste que Bear olvidara lo que vio mientras dices, no había necesidad de correr el riesgo de exponerse. Simplemente podrías haberle hecho creer que había visto a Naruto entrenando solo. Madara sonrió y sutilmente se secó los ojos con su túnica. Veo que Tobirama pasó su percepción a su preciado alumno. De hecho, hay una razón por la que decidí revelarme. Estoy seguro de que si te tomaras el tiempo para pensar en ello te darías cuenta de por qué. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Realmente no estaba de humor para acertijos. Había sido un día largo y estaba empezando a sentir que su edad asomaba a la cabeza. Aún así, decidió seguirle la corriente a su invitado. Supongo que si él cree que puedo adivinarlo, debe haber mostrado una pista en su Genjutsu que podría tener a Madara tan preocupado.
Fue un poco difícil revolver todos los recuerdos. Aunque había sentido como si estuviera en el genjutsu durante horas, en realidad fue menos de un minuto. Tuvo que recorrer cientos de recuerdos y miles de minutos. Finalmente, volvió al momento en que Madara tenía a esa extraña criatura blanca infundida con su voluntad, y lo que le había dicho. Cuando no estés buscando a mi hijo, quiero que investigues la pérdida de la estatua de Gedo. Alguien se lo llevó, quiero saber quién y por qué. Esa extraña criatura encontró algo. Él concluyó. Madara asintió sombríamente. En efecto. Uki, como se llamaba a sí mismo, escuchó rumores de que se estaba reuniendo un grupo para cazar bestias con cola. Unos meses después de enterarse de esto, alguien interfirió en el nacimiento de Naruto y desató al 9 colas. Creo que los dos están conectados. Es muy posible que en el futuro tenga que enfrentarse a ese grupo. Tengo la intención de prepararlo. Él explicó. Las implicaciones fueron asombrosas para Hiruzen. ¿Podría realmente haber un grupo intentando cazar bestias con cola? Era una perspectiva aterradora. ¿Qué tan poderosos deberían ser para intentar tal cosa? Tendría que conseguir que Jiraiya lo investigara. La voz de Madara lo sacó de sus pensamientos. Aunque me acerqué a usted principalmente por esto, hay otra razón por la que quería incluirlo. Se me acaba el tiempo. Él dijo. Hiruzen se congeló. Madara quiso decir lo que pensaba. Un pozo de preocupación se formó en su estómago como un peso de plomo. No tanto por Madara, sino por Naruto. Las implicaciones de la muerte de Madara no auguraban nada bueno. El niño había estado solo durante mucho tiempo, anhelando una familia. Ahora finalmente tenía uno en Madara. ¿Qué pasaría si el hombre muriera? ¿Cuánto tiempo? Preguntó. No hay necesidad de preocuparse tanto. No es como si fuera a caer muerto en cualquier momento. Dijo Madara con un gesto despectivo con la mano. Si tuviera que adivinar, me quedan varios años, aunque me parece muy dudoso que viva para ver a Naruto graduarse de la academia. Simplemente te incluyó porque necesitará a alguien que sepa la verdad a su lado cuando yo ya no esté. Dejó escapar un suspiro de alivio ante eso. Bien. La idea del dolor que Naruto experimentaría si perdiera a su abuelo no soportaba pensar en ello. Ayudar a Naruto era algo que habría hecho de todos modos. Aún así, no podía simplemente aceptar ir con Madara sin reservas. Si voy a convertirme en socio de esto, necesitaré un poco más de seguridad. Dijo con severidad. ¿Seguridad, dices? Vio a Madara levantar una ceja interrogante y decidió aclarar. Sí, seguro. Quiero que un Yamanaka de mi elección pueda entrar en tu mente y leer tus pensamientos. Madara abrió la boca para interrumpir, pero Hiruzen continuó antes de que pudiera. Él solo me informará cuáles son tus intenciones, y luego te permitiré borrar sus recuerdos del evento. Por unos momentos hubo silencio mientras Madara reflexionaba sobre su oferta. Tenía los ojos cerrados mientras pensaba. Afuera, la tormenta había arreciado con más fuerza que nunca, y el constante ruido de la lluvia en las ventanas era el único ruido en la habitación. Finalmente, Madara abrió los ojos y lo miró fijamente. Muy bien, acepto tu oferta. Tú, notas. Dios mío, Madara ha logrado poner a Hiruzen de su lado. ¿Qué significará esto en el futuro? Tendrás que seguir leyendo para descubrirlo. Quiero decir, solo si quieres. Hasta la próxima, Rin Taicho, despidiéndonos.